Hace muchos años, cuando comencé a estudiar las emociones negativas, el punto más crítico que descubrí fue que no se puede hacer ningún progreso hacia la salud, la felicidad, el amor y el cumplimiento del potencial mientras se insista en mantener intactas las emociones negativas. Y lo único bueno de las emociones negativas, si es que tienen algo de bueno, es que las emociones negativas no son permanentes. Lo dice hasta Sigmund Freud, no hay un lugar permanente para las emociones negativas en el subconsciente. En otras palabras, son visitantes indeseados. Son hábitos negativos o patrones de respuesta negativos que pueden eliminarse, y el punto inicial para eliminarlos es entender de dónde vinieron y entender cuáles fueron los factores causales, volviendo a la niñez temprana, que desencadenó el desarrollo de las emociones negativas y nos han dado como adultos una predisposición a ser negativos de una u otra forma. Esto nos lleva al condicionamiento de la niñez temprana. Recuerden que ya dijimos que el punto inicial de los patrones de hábitos negativos compulsivos e inhibitorios era la crítica destructiva. La crítica destructiva es el gran destructor. La crítica destructiva destruye a las personas en su interior y las deja caminando en círculos por fuera. Muchas personalidades han sido minadas y destruidas, mucha autoestima ha sido puesta de lado como resultado de la crítica destructiva más que cualquier otra cosa que podamos imaginar. La crítica destructiva es el gran asesino. Ahora, ¿por qué es eso tan malo? Sabemos que los niños en sus primeros años y al ir creciendo tienen una necesidad tremenda de amor y aprobación de sus padres. De hecho, muchos psiquiatras y psicólogos han dicho que la razón número uno de la enfermedad mental en los adultos es el retiro de amor o el amor no expresado. Sabemos que cualquier persona con prestigio, una persona que es importante para un niño, tiene un impacto enorme en ese niño, y los niños hasta la edad de 6 años tienen muy poca habilidad para discriminar entre una crítica válida y una crítica inválida. Lo que esto significa es que todo lo que diga un padre o un pariente mayor o una persona mayor, cualquier cosa que diga una persona de prestigio o una persona importante para un niño es aceptada como cierta. Es aceptada como una representación válida de la realidad. Si una madre dice eres un niño malo, o si un papá dice eres flojo, si alguien dice no eres dependiente, o si alguien dice que somos estúpidos o tontos o feos, el niño no tiene capacidad alguna para discriminar entre lo válido y lo no válido. Ese niño acepta eso como una verdadera representación de la realidad. Va más allá de la mente consciente, va directamente al subconsciente y ahí se queda. Muchos de nosotros como adultos aún estamos viviendo en base a la información negativa que recibimos cuando éramos niños. Y después como adultos que decimos, pues decimos así es como soy, o siempre he sido así, o algunas personas dirán, pues es de familia, tu padre era así, los hijos son así, tu madre era así, etc. ¿De dónde viene? Nada de estas cosas es de familia. Por ejemplo, cuando estaba creciendo, mis padres habían sufrido la depresión y la depresión les produjo un impacto enorme. Y cuando hablábamos de comprar algo, lo recuerdo muy bien, mis padres se ponían muy tensos y decían, no podemos pagarlo, no podemos pagarlo, no podemos pagarlo, no podemos pagarlo. Tenían una mentalidad de carencia, esta mentalidad de no podemos pagarlo toda su vida. Y luego yo crecí y aunque nunca he experimentado la depresión, y la mayoría de ustedes, 10, 20, 30, 40 años después, aún estamos diciendo, no puedo pagarlo, no puedo pagarlo, no puedo pagarlo. Aún tomamos como base esas frases críticas, esas frases emocionales que usaban nuestros padres. Tal vez sus padres les decían, como mi padre me decía a mí una y otra vez, nunca acabas lo que empiezas, nunca acabas lo que empiezas. Nunca acabas lo que empiezas. Eres un flojo, nunca acabas lo que empiezas. Y cuando fui adulto tuve muchos problemas para acabar lo que empezaba. Al acercarme al final de la tarea, comenzaba a sentirme ansioso y buscaba cualquier excusa por posponerla o retrasarla. El segundo factor que nos predispone a emociones negativas es la falta de amor. Sabemos que las personalidades de los niños se desarrollan al grado en que reciben una alta calidad y una alta cantidad de amor de sus padres. Existe una relación de 1 a 1 entre la cantidad de amor, la calidad de amor y una personalidad sana. Ese amor negado o la privación de amor es la causa clave de la infelicidad, la negatividad y la enfermedad mental en los adultos. Para que un niño se sienta realmente amado, el niño debe tener padres con buenos conceptos, y la mayoría de nosotros tuvimos padres que fueron víctimas de sus padres, que a su vez fueron víctimas de sus padres. Un escritor famoso dice que todo el mundo es víctima de una víctima. Todos son
víctimas de víctimas. Nuestros padres quisieron criarnos de la mejor forma posible, pero ellos mismos fueron víctimas de víctimas. Y para que un niño se sienta realmente amado, deben existir 3 condiciones. La condición número 1 es: los padres deben amarse a sí mismos. Los padres deben amarse a sí mismos. Recuerden, nunca le podrán dar más amor a otros que el que sienten por sí mismos. Si no se aman a sí mismos, no pueden amar a sus hijos. Si tienen un poco de amor por sí mismos, deben difundirlo en sus hijos. Si tienen poco amor por sí mismos y es absorbido por sus esposos, entonces, a veces, aunque deseen amar a sus hijos, no tienen amor que darles. Sus padres querían amarlos y en muchos casos no tenían amor para darles. Y eso es porque nunca lo recibieron cuando crecieron. El segundo requisito es: los padres deben amarse mutuamente. Para que un niño crezca sintiendo confianza en sí mismo, crezca sintiéndose amado, a salvo y seguro, debe crecer en un ambiente donde los padres se amen. No hay nada que le dé más temor a un niño que crecer en un hogar donde los padres peleen entre sí, donde los padres no se amen, donde haya dificultades, porque el niño siempre tiene una tendencia, primero que nada, ser una víctima, pues al niño se le grita y se le vocifera, y entonces cree que la razón por la que mamá y papá pelean es su culpa. Ahora, una investigación interesante: como hay muchas familias de un solo padre, la investigación interesante muestra que cuando uno de los padres se va como resultado de una separación o un divorcio, los niños que quedan invariablemente están convencidos de que la razón por la que el otro padre se fue se debió a algo que él hizo. Y es importante que si un matrimonio o una relación va a terminar y uno se va a ir, que el padre que se quede les diga a los niños una y otra vez que la razón por la que la relación no funcionó no tuvo nada que ver con ellos. Solo tuvo que ver conmigo y con papá, conmigo y con mamá. No tiene nada que ver con el niño. El niño necesita oírlo muchas veces antes de que se sienta confiado y seguro. Y por supuesto, siempre es mejor que un niño sea criado por un padre que lo ama que por 2 padres que no se aman. Una tercera condición que debe cumplirse si no quiere que exista la falta de amor es que los padres deben amar al niño. Los padres deben amar al niño. Bueno, esto parece muy obvio y muy lógico. La verdad es que, y esto es lo más difícil para usted y para mí como adultos, que ni siquiera lo pensamos, que es posible que nuestros padres no nos quisieron. No porque no lo intentaran, querían amarnos y tenían la intención de hacerlo, desde luego, etcétera, etcétera, pero simplemente como tenían conflictos mutuos y problemas sin resolver con sus padres, y sufrieron la guerra y la depresión, tenían que hacer carrera y otras responsabilidades, nunca lo lograron totalmente. ¿Entienden? Esa fue la dificultad. Lo deseaban, pero nunca lo lograron. La única forma en que puede amarse a un niño es pasando una gran cantidad y calidad de tiempo con el niño. Tiempo en gran cantidad y calidad con el niño. 10 minutos al día no bastan. Los niños se consideran valiosos según el grado en que las personas más importantes en su vida pasen tiempo con ellos. Si las personas más importantes en su vida, sus padres, solo pasan poco tiempo con ellos, los niños concluyen que la razón para ello es que tienen muchos defectos, que hay algo esencialmente malo en ellos y que por eso sus padres no pasan más tiempo con ellos. Los niños no piensan con la razón, lo hacen en forma emocional. Solo piensan: mi padre está aquí, me ama, y si no pasa tiempo conmigo, él o ella no me aman. Y si cualquiera de esas 3 condiciones existió o más cuando estaba creciendo, los padres no se amaban a sí mismos o no se amaban mutuamente, o tal vez no lo amaban porque nunca lo lograron, aunque querían, entonces usted debe haber crecido en conjunción con la crítica destructiva que se llama culpa. ¿Y qué es la culpa? Pues simplemente la culpa es un sentimiento de no valer mucho. ¿De dónde sacamos este sentimiento? Lo obtenemos cuando continuamente gente importante nos critica en nuestra vida y simultáneamente no nos dan el amor que necesitamos. Sentimos que no valemos mucho o que no valemos nada. Y un sentimiento de culpa nos lleva a un sentimiento de falta de mérito, falta de valor y culpa.
Y esa culpa, ese sentimiento de falta de mérito, es el mayor problema del siglo XX, la principal fuente de enfermedad mental. Es la fuente principal de los problemas en las relaciones, la fuente principal de enfermedad psicosomática, la fuente principal de la mayoría de los problemas que afectan a nuestra sociedad. Es el profundo sentimiento de culpa y falta de mérito que se expresa o se esconde en los pensamientos o en la actitud: no valgo suficiente, no valgo suficiente. No valgo suficiente. Ya hablamos de la autoestima y de lo importante que es. La autoestima significa me quiero mucho, me quiero mucho, me quiero mucho, me quiero mucho. Las personas que han sido criadas con críticas destructivas durante su vida no solo no se agradan a sí mismas, no sienten que sean lo bastante buenas para nadie, y en muchos casos están llenos de odio por sí mismos. Se odian a sí mismos, se autocondenan o se detestan. Y verán que esto sale en sus conversaciones y sale en sus relaciones con otras personas. Las personas que no se quieren a sí mismas, aunque quieran tener buenas relaciones, simplemente no son capaces de ello. Las personas que piensan que no son buenas para nada siempre lo hacen aflorar, siempre será un problema. Ahora, ¿cuál es la razón principal de la culpa? ¿De dónde viene la culpa? La culpa viene de 3 fuentes negativas: padres negativos, influencias negativas o religión negativa. Una de las 3. Cualquiera de estas 3 usa la culpa. De la culpa se valen y aprovechan, en especial los padres y las organizaciones religiosas, por 2 razones. Una es el castigo. La culpa se usa para castigarnos. Cuando estamos creciendo, el castigar es la forma más fácil de hacer que uno se sienta mal. Nuestros padres nos hacen sentir mal castigándonos físicamente o sermoneándonos o regañándonos. Y el castigo es una forma muy eficaz de irnos conformando o de conseguir que hagamos lo que los demás quieren. La segunda razón por la que se usa la culpa cuando se practica en forma consciente, y algunas organizaciones la practican así, es para tener más control emocional en especial, porque se puede controlar a una persona emocionalmente con culpa y manipular su comportamiento. Hay muchas organizaciones que usan la culpa como una herramienta de control y manipulación. Si puede controlar a las personas con suficiente fuerza y en forma emocional, puede conseguir su dinero, puede conseguir su tiempo, puede conseguir su compromiso, demandar sus recursos, etc. Muchas organizaciones usan la culpa para aplicar un castigo. Muchas organizaciones de caridad que se anuncian por televisión, en especial las de causas benéficas que involucran a niños o a personas incapacitadas, usan un sentimiento de culpa. A usted le va tan bien que debe sentirse culpable por estas personas que sufren. O envíenos algo de dinero y eso se encargará de su culpa por un momento hasta que lo incluyamos en nuestra lista de correo, etcétera. Y la culpa es un estándar. ¿Por qué se usa tan comúnmente? Pues primero que nada porque casi todos nosotros la tenemos en mayor o menor grado. Y número 2, es fácil. La culpa es fácil. ¿Por qué nuestros padres la usan con nosotros? ¿Por qué nuestras madres la usan con nosotros? Nuestras madres pueden controlarnos con la culpa en un cuarto repleto. Nuestra madre puede controlarnos a miles de kilómetros por teléfono. Los padres usan la culpa en sus hijos porque sus padres usaban la culpa en ellos y así sucesivamente. Es lo más fácil. No existe un esfuerzo físico. Puede hacerse con una mirada o de reojo o una palabra. Ya sabe que las personas siempre buscan lo más fácil. Esté alerta. Ustedes han sido criados en un ambiente donde se les ha hecho sentir culpa y casi todos lo vivimos. Debemos entender que la culpa es como una letrina o bacterias emocionales negativas que se colocan en la raíz de su psique o su subconsciente y activan todas las demás emociones negativas: furia, odio, envidia, resentimiento, frustración y duda, temor, etcétera. Las crea y las activa a todas, y la forma para en realidad deshacerse del centro es exorcizarlo, extirparlo. Y es lo que vamos a hacer el resto de esta sesión. Primero, ¿cómo podemos saber si nos criaron con sentimientos de culpa? Bien, a esto le llamamos la manifestación adulta de la culpa. Manifestación adulta de la culpa. ¿Puede saber, probándose a sí mismo, cuánto de esto tiene? Número 1, la manifestación adulta de la culpa es que tiene sentimientos de inferioridad, sentimientos de inadaptabilidad y de no merecer las cosas. No siente que merezca que le pasen cosas buenas.
Si una persona ha sido criada con crítica destructiva y se le hace sentir culpa, entonces cuando logra éxito, aún con un tremendo esfuerzo, tiene una tendencia terrible de sentir que no se lo merece. A esto se le llama, por cierto, temor al éxito. El temor al éxito es solo otra forma de decir que la persona que ha estado condicionada a pensar de sí misma como poco valiosa o no lo bastante buena, se siente muy incómoda cuando experimenta el éxito. Se siente muy tensa y a disgusto. Realmente si sienten demasiada tensión, comienzan a aspirar cocaína, a beber demasiado alcohol, se enredarán en comportamientos autodestructivos, tendrán una sensación tremenda de ansiedad, como si alguien fuera a descubrir algo de ellos. Hay un libro en la librería que dice, si me está yendo tan bien, ¿por qué me siento como un impostor? Tienen el llamado síndrome del impostor. ¿Alguna vez ha tenido éxito en algo y la gente ha ido a usted a decirle, vaya, hiciste un excelente trabajo, o eso es maravilloso, aunque haya sido muy duro para usted, y sintió que los demás iban a descubrir, siente como que, es decir, que iban a descubrir que realmente no es bueno, que solo fue un fraude, solo un accidente, y por supuesto es lo que dice, fue coincidencia, fue un accidente, la verdad, no sé ni cómo lo hice. Hacen todo lo posible por huir de ese sentimiento de inferioridad y de no merecer las cosas. Estén muy alertas. La segunda manifestación adulta de la culpa es la autocrítica destructiva. Hay una línea de un gran poeta que dice, aquellos a quienes se les hace mal, hacen mal a su vez. Los niños a muy temprana edad, a veces a la edad de 2 o 3 años, comienzan a menospreciarse, se desgarran, hasta se golpean y se castigan físicamente si se les critica demasiado. Siempre dicen el equivalente de no valgo suficiente o no soy muy bueno, y se castigan a sí mismos. Y la crítica destructiva es un síntoma real de un sentimiento escondido de culpa e insuficiencia. El número 3 es que fácilmente manipuladas por la culpa, las personas pueden jalar sus cordones de culpa en forma muy simple. Realmente vemos que existen 2 tipos de personas en el mundo, los lanzadores de culpa y los receptores de culpa. Invariablemente, estas personas se atraen mutuamente. Y por supuesto el lanzador de culpa es la persona que se identifica con el padre que lanzó la culpa y el receptor es la persona que se identifica con el que atrapó la culpa. Pero los lanzadores y los receptores de culpa se unen, se equilibran perfectamente, se establecen y forman una nueva generación de lanzadores y receptores de culpa. Podemos decir que usted es fácilmente manipulado por la culpa, porque ha estado muy bien condicionado. Su jefe puede tirar de su cordón de culpa, una persona en un autobús puede tirar de su cordón de culpa, una sobrecargo puede tirar de su cordón de culpa. Esté muy alerta a esto. La cuarta manifestación de culpa es que usted la usa. Usa la culpa y culpa a otro generosamente. ¿Por qué? Pues si ha funcionado en usted, la hará funcionar en ellos. Le parecerá que es un intercambio, un trato muy justo. Usa la culpa y la culpabilidad y se convierte en la base de sus relaciones con los demás. Cuando algo sale mal, les echa la culpa a ellos. Algo sale mal, culpa a alguien más. En cuanto hay un problema, busca a quién culpar. Un experimento muy interesante con la cámara escondida hace algunos años, fue que hicieron una plancha de hielo y la pusieron en la acera sin que nadie los viera. No hacía mucho frío, pero lo hicieron y observaron cómo reaccionaban las personas cuando pasaban por ahí, cuando caminaban por ahí, llegaban a esa plancha de hielo, se desequilibraban y se resbalaban, y lo primero que hacían era observar a la persona más cercana a ellos, enojados, verdaderamente furiosos. En otras palabras, buscaban a quién culpar. Y si no había nadie cerca de donde habían caído, se levantaban otra vez, miraban a su alrededor, no había nadie y entonces pateaban el piso, pateaban con fuerza y se iban. Nuestra tendencia natural cuando algo sale mal es buscar a alguien o algo a quien culpar, en especial si nos criaron con una culpa continua. Y la quinta manifestación es lo que llamamos lenguaje víctima. Ahora recuerden que hablamos sobre la ley de concentración. Dice, lo que siembras cosecharás. También dice, si usas lenguaje de víctima, mantienes viva la culpa, la refuerzas, la edificas, la cultivas, la utilizas. El lenguaje víctima es lenguaje como no puedo, no puedo, no puedo. Cuando dice no puedo, no puedo, no puedo, envía un mensaje a su mente subconsciente y la mente subconsciente comprende que está inhabilitado, que no tiene control, que es una víctima. Y cuando desea poder hacer algo, su mente subconsciente retroalimenta su mensaje y dice no puedes, no puedes. Y lo segundo que dice es tengo que, y otra vez no tengo control, no estoy a cargo. Pero existe otra expresión del lenguaje víctima que debemos evitar, y es esta, trataré. Trataré, sea lo que sea, trataré. ¿Qué significan las palabras trataré?
Pues déjenme decirles qué significan. Significan voy a fracasar y lo digo anticipadamente para que no me vengan con represalias. En otras palabras, dice trataré de llegar a tiempo, pero lo que está diciendo es tal vez llegue tarde y no pueden reclamarme porque dije que trataría. Cuando una persona dice trataré, está disculpando su fracaso por anticipado. Si fuera al doctor y el doctor lo examinara, lo auscultara y le dijera, pues está en pésimas condiciones, tendremos que intervenir, debemos llevarlo al hospital ahora mismo, me sorprende que haya llegado aquí. Usted dirá, bueno doctor, espero que haga un buen trabajo. Y él dice, trataré. Si él dice eso, usted seguramente buscará otro médico. O si va a un abogado. Lo culpan de algo y va a un abogado y le presenta su caso y dice, oiga, va a defenderme, y él dice, trataré. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, escuche, he estudiado el caso y por lo que veo no hay mucha esperanza, pero lo tomaré de todos modos. Trataré son los que tratan de conseguir que les pague por anticipado. Otro juego de palabras que no debe usar. Por cierto, con respecto a trataré, lo que debe decir es lo haré o no lo haré. No trataré. Si alguna vez en nuestro negocio, tenemos un negocio muy activo, si llamamos a alguien y le pedimos alguna cosa o algún trabajo y dice trataré de conseguirlo para el viernes o trataré de terminarlo a tiempo, al instante sabemos que lo que quiere decir es que quiere sentirse libre, no comprometerse. Así que nunca dejamos que nadie se vaya con un trataré, debe ser hecho o no, y queremos obtener una seguridad. Si hace falta, nosotros lo hacemos. Cuando dicen trataré, lo que están haciendo es que se están lavando las manos. Esté alerta, la otra palabra es desearía. Dicen que un deseo es una esperanza o una meta sin energía detrás. Desearía. ¿Qué significa un deseo? Desearía significa que me gustaría tener algo, pero sé que nunca lo podré tener. Cuando dice desearía bajar de peso, ¿qué significa? Las palabras no dichas son, pero sé que no puedo. Porque no, por las excusas que tiene y el metabolismo que tiene y los problemas, etcétera. Siempre hay razones por qué debe salir, etcétera. Desearía dejar de fumar, desearía estar en forma. Desearía, desearía, desearía. Cuando usa la palabra desearía, le muestra al subconsciente que esto es algo que no cree que le sea posible lograr o adquirir. Entonces el subconsciente descarta completamente esto como meta y no le da energía, ni motivación, ni impulso, ni deseo de lograrlo. Así que esté muy alerta al lenguaje víctima. Esté alerta a la expresión sí, pero. O lo haría, sí, pero. Alguien le dice, haga esto, y usted dice, sí, pero. La palabra pero, por cierto, es el gran borrador. Si una persona le dice, podría incrementar sus ingresos o incrementar su rendimiento, ser una persona mejor o más feliz o bajar de peso o lo que sea, no importa. Y usted dice, sí, pero. Lo que está diciendo es que está borrando toda la aseveración que ha dicho antes. Manda un mensaje a su subconsciente que dice, no hay posibilidad. Y no hace esfuerzo, no otorga energía, no ejerce capacidad alguna hacia el logro de esa meta. Y las personas que han sido criadas con culpa tienen 5 cualidades o 5 manifestaciones de adultos. Una es que se sienten inferiores, se sienten inadecuadas, sienten que no merecen que les pasen cosas buenas. Estén muy alertas a eso. El número 2... se autocompadecen continuamente, usan la autocrítica destructiva. El número 3, usan la culpa y la culpabilidad en ellos y en otros. El número 4, son manipuladas por la culpa. Y número 5, usan lenguaje víctima. Así que, ¿cómo nos deshacemos de la culpa? ¿No es sorprendente cómo se aclara esto? Este pizarrón, todo se borra. Tengo una varita mágica cuando me voy a sentar al escritorio. Entonces, ¿cómo nos deshacemos de la culpa? Para deshacerse de la culpa... este es el proceso. Tiene algunos pasos importantes. Número 1, el primero de la lista, elimine la autocrítica. Elimine la crítica autodestructiva. En otras palabras, nunca diga nada destructivamente crítico de usted mismo. No lo diga. Esta es la regla básica. El subconsciente acepta lo que diga usted como cierto, como un mandato. Así que no diga nada de sí mismo que no desee sinceramente que sea cierto.
No diga estoy cansado, estoy gordo. No diga no puedo o debo. No diga nada a menos que quiera que sea cierto. Las palabras que van después de la palabra yo son las palabras que su subconsciente registra como mandatos, excepto cuando dice yo desearía o lo intentaré. Así que elimine la crítica destructiva. Siempre hable en términos positivos sobre usted. Me gusta mi persona, puedo hacerlo, lo haré, escogí hacerlo, pero nunca diga no, no puedo. Número 2 es no dejarse manejar por la culpa. Rehúse ser manejado por la culpa. Porque cada vez que le permita a alguien que lo manipule por la culpa, ¿sabe qué pasa? Refuerza y hace más poderoso el efecto de la influencia de la culpa en su vida. Cuando yo crecí, debo decir que yo crecí en una familia que estaba muy influenciada por la religión negativa. Realmente mi madre, Dios la bendiga, tenía un cinturón negro en el pecado e hizo un trabajo verdaderamente soberbio en ello. Y yo tardé en sobreponerme. Cuando me casé con Bárbara, ella también venía del mismo tipo de familia y recapacitamos. Hay una hermosa respuesta cuando uno de los dos caía de nuevo en los viejos patrones. Decía, no tratas de hacerme sentir culpable, ¿o sí? No tratas de hacerme sentir culpable, ¿o sí? Solo diga, no tratas de hacerme sentir culpable, ¿o sí? Y no deje que las personas lo manipulen usando la culpa. El número 3, no use la culpa o la culpabilidad y anuncie que no va a usarla. No la use en otras personas y permita que sus hijos o su cónyuge digan lo mismo. No tratas de hacerme sentir culpable, ¿o sí? Repítalo una y otra vez. Y si la otra persona le dice, eso es lo que trato, contéstele, no va a funcionar. Y no funcionará. Es que la culpa solo funciona mientras usted no sepa que está siendo usada en usted. El número 4 es lo que llamamos la ley del perdón. Es la más importante de todas. Realmente es el centro, es el meollo de toda esta sesión. La ley del perdón simplemente dice que usted está sano mentalmente hasta el grado en que pueda perdonar libremente y olvidar las ofensas. Que su habilidad para perdonar a los demás es la clave que determina su felicidad y su éxito en la vida. Su habilidad para perdonar a los demás es la única forma de eliminar la culpa. Su disponibilidad para perdonar a los demás y olvidar ofensas es el determinante más importante de si usted está o no totalmente integrado y es un adulto que funciona como ser humano. Porque la tendencia de culpar y de guardar rencores es una tendencia patológica infantil que la poseen todas las personas que están enfermas mentalmente. La habilidad para olvidar, para perdonar libremente, es la marca del ser humano realmente iluminado. Ahora, acepte eso como real. Hay 4 personas a las que debe perdonar. Número 1, perdone a sus padres. Perdone a sus padres por todo lo que le hayan hecho para herirlo. La mayoría de nuestras investigaciones muestran que casi todos nuestros problemas como adultos se remontan a no estar dispuestos o no poder perdonar a nuestros padres por algo que hicieron que nos hirió. Perdónelos un 100%, escríbales, llámeles por teléfono, dígales, o cuando menos perdónelos en su corazón, pero perdone a sus padres. Número 2, perdone a los otros. Perdone a todos los demás. Perdone a todos los que lo hayan herido de algún modo, por cualquier cosa, y déjelo así. Ahora, hay muchos que dicen no puedo perdonar a esa persona por lo terrible que me hizo. Pero recuerde esto, el perdón es perfectamente egoísta. El perdón no tiene nada que ver con la otra persona, solo tiene que ver con su paz mental y con su propia integridad mental. Número 3, perdónese a sí mismo. Perdónese por todas las cosas débiles, tontas, insensatas y estúpidas que haya hecho, porque todas las personas han hecho cosas tontas, insensatas, estúpidas y ridículas, pero perdónese en un 100%. Y finalmente, la última parte de esto, si ha hecho algo que hirió a alguna persona, vaya a disculparse. Es sorprendente el hecho de vidas que se arruinan año tras año por personas que no tienen la fortaleza intestinal, las agallas y el valor para decir lo lamento. Una de las cosas más importantes es desarrollar carácter hasta el grado en el cual hacemos las cosas que son muy difíciles para nosotros, hasta el grado en el cual hacemos las cosas que sabemos que están bien, aunque sean difíciles, en especial cuando son difíciles emocionalmente. Y la clave para deshacerse de la culpa, la clave para ser una persona total y completamente positiva,
es perdonar a los demás. Perdone a las personas con quienes ha sostenido una relación. Perdone a sus jefes anteriores. Perdone a los amigos que lo han herido. Perdone las inversiones que estuvieron equivocadas. Perdone a los jefes que lo despidieron. Perdone a sus padres. Perdone a todo el mundo. Desarrolle una actitud hacia la vida con la que rehúsa guardarle rencor a los demás. Solo repita una y otra vez: los perdono a él o a ella por todo. Los perdono por todo. Los perdono por todo. Y eso es todo. La clave para librarse de las emociones negativas es rehusarse totalmente a continuar con cualquier situación negativa. No olvide que es un acto muy egoísta, y será tan egoísta como usted quiera. El acto del perdón lo libera y libera a la otra persona y le garantiza que se moverá rápidamente hacia el cumplimiento de su potencial. Para tener éxito, una mujer debe ser mejor en su trabajo que un hombre. Una de las grandes metas en la vida es lograr la paz mental, y la razón por la que muy pocas personas tienen paz mental es porque no la ven como una meta bastante importante, y si lo hacen no se toman el tiempo para entender lo que se interpone entre ellos y su paz mental. Ya hablamos de uno de los principales obstáculos o principales pares de obstáculos, que son los patrones de hábitos negativos: el temor al fracaso, el temor al rechazo. Estos nos roban una enorme cantidad de paz mental, y también hablamos de sentimientos de culpa, sentimientos de inadaptabilidad, de falta de mérito, de no merecer, etc. También ellos nos roban paz mental. Pero en esta sesión quiero hablar de la última, por así llamarlo, clave a esta discusión de emociones negativas, y es a lo que llamamos imaginación negativa. Las palabras imaginación negativa vienen de un extenso cuerpo de literatura que fue escrito a principios de siglo. Encontraron que la imaginación negativa es algo que creamos en nosotros mismos y que al mismo tiempo nos causa una enorme cantidad de estrés y desesperación. La imaginación negativa crea temor. Y una de las mejores definiciones del temor que he visto últimamente se llama experiencias de fantasía que parecen reales. Experiencias de fantasía que parecen reales. En otras palabras, son experiencias que creamos en nuestra mente y en nuestra imaginación, y vivimos con ellas, y entre más vivimos con ellas, más reales se vuelven. Tengo 3 hijos, y si los dejo ver una película de miedo, aunque insistan en verla, comienzan a pensar que hay criaturas monstruosas bajo su cama, en sus alcobas, etc. Son las experiencias de fantasía que se vuelven reales. Y una vez, con el pequeño Michael, no pudimos lograr que durmiera en su alcoba porque estaba convencido de que había monstruos ahí. ¿A qué llamo imaginación negativa? Lo traduzco como preocupación. La preocupación es una forma sostenida de temor causada por la indecisión. La preocupación es una forma sostenida de temor causada por la indecisión. ¿Eso qué significa? Significa que cuando tomamos decisiones, nos deshacemos de la preocupación. Hace algunos años se hizo un estudio donde muchas personas fueron estudiadas y se les preguntó de qué se preocupaban en ese momento. Por las respuestas vieron que esto es de lo que las personas se preocupan. Un 40% de las preocupaciones que las personas tenían era por cosas que nunca pasaron. Se dieron cuenta de que las cosas por las que estaban preocupadas nunca pasarían. Iban a llegar tarde, o iban a perder sus trabajos, o no iban a funcionar bien en una relación. La siguiente cifra, 30%, eran cosas que habían ocurrido en el pasado, que ya habían pasado y no podía hacerse nada al respecto. 12% de las preocupaciones eran por la salud. En la mayoría de los casos, preocupaciones innecesarias. Pensaban que tenían un dolor, una enfermedad, un sufrimiento o algo más que no resultó ser verdad. El 10% de las cosas que les preocupaban eran triviales. Les preocupaba tener morralla para el parquímetro, o si alguien les telefonearía o no. Preocupaciones realmente irrelevantes. Solo un 8% de las preocupaciones eran por algo sustancial, y de ese 8%, la mitad, o el 4%, estaban totalmente fuera del control de la persona. Estaban preocupados por saber si la China Roja invadiría Vietnam del Norte y cosas similares. De todos modos, la persona no podía hacer nada. Básicamente, la investigación muestra que casi un 96% de todo lo que nos preocupa o más
es irrelevante. Nunca pasó, no vale la pena preocuparse por ello. ¿De dónde viene la preocupación? Pues viene de una mentalidad de preocupación. Si fue criado en una familia donde su madre o su padre eran preocupones, usted tal vez también sea otro preocupón. Es una respuesta condicionada. Los veía preocuparse y quiere ser como ellos porque eran las personas más importantes en su mundo, así que se preocupa también. Y conozco a niños de 4 o 5 años que son muy preocupones. Y ellos y sus padres se sientan juntos y se preocupan aunque no hay nada por qué hacerlo. Pero son las experiencias de fantasía que se vuelven reales. Nuestra labor es eliminar la preocupación y voy a darle 2 o 3 ideas simples que puede usar. Número 1, que es una de las más populares de todas, simplemente es esto: viva un día a la vez. Viva un día a la vez. No se preocupe por lo que pueda pasar mañana. No se preocupe por lo que pueda pasar dentro de un año o dentro de 6 meses. Solo haga lo mejor que pueda ahora. Hay una hermosa frase de Teddy Roosevelt. Dijo algo que significaba esto: haz lo que puedas, donde estés, con lo que tienes, y no te preocupes por el resto. Haz lo que puedas, donde estés, con lo que tienes, y no te preocupes por el resto. La clave número 2 para tratar con las preocupaciones, y yo tengo un enorme número de retos que enfrento en mi vida empresarial, y es llegar a los hechos. Esto es muy importante, llegar a los hechos. No los hechos aparentes, no los hechos rápidos, no los hechos que parecen obvios, sino entender los hechos reales. Tomar el tiempo para examinar una situación y descubrir cuál es la verdad real de la misma. He descubierto que la mayoría de las situaciones de preocupación se evaporan si hay suficientes hechos. Si oye que alguien ha hecho algo o no, si oye sobre un cambio en su negocio, en su vida personal o un cambio en una de sus relaciones, averigüe, llame a esa persona, descubra de la fuente correcta la respuesta y a menudo descubrirá que los hechos eliminan la preocupación. La mayoría de las personas que se preocupan son las que prefieren preocuparse que tomar el tiempo para preguntar y averiguar qué es lo que ocurre exactamente. Pregunte, investigue, lea, haga su tarea, consiga los hechos. Uno de los requisitos más importantes, por cierto, para su éxito en los negocios o en alguna otra cosa, en cualquier otro campo, es consiga los hechos que necesita para que sus respuestas sean exactas y actualizadas. El tercer método se llama el destructor de preocupaciones. Destructor de preocupaciones es una expresión que inventó uno de nuestros graduados. Dijo que esta expresión literalmente salvó su negocio y salvó su salud mental. Es una de las técnicas más simples, se lo juro, es dinamita. Consiste en 4 pasos. Bien, paso número 1. Si tiene usted algo en mente, defínalo claramente por escrito. Defínalo claramente por escrito. Siéntese, tome tiempo para escribirlo y dígase de qué estoy preocupado exactamente. Siéntese y escríbalo. Estoy preocupado por esto, y describa la situación exactamente como la ve. En medicina dicen que un diagnóstico exacto equivale a un 50% de la cura. El diagnóstico exacto, definirlo claramente por escrito, es un 50% de la cura. Y un punto importante aquí es que a veces cuando parece tener un problema abrumador, tiene más de un problema, tiene una situación llamada enjambre. Tenemos 1, 2, 3, 4 problemas juntos. Si los define claramente por escrito, puede escribirlos 1, 2, 3, 4. Hay varios pequeños problemas juntos que le preocupan. A veces, si elimina usted una de esas dificultades, el resto se evapora. A veces un problema de un grupo de problemas es la clave y lo demás es irrelevante. Esté alerta a eso y defínalo por escrito. El número 2 es, una vez que lo defina claramente, esta es la clave, determine el peor desenlace posible. Determine el peor desenlace posible. En otras palabras, pregúntese, ¿cuál es la peor cosa que podría pasar como resultado de esa situación? Piénselo bien, si pasara lo peor que podría ser, determine el peor desenlace posible. Una cosa interesante pasa aquí. Descubrimos que en la preocupación no estamos preocupados ni estresados por un evento. El evento no nos preocupa. Lo que nos preocupa es la anticipación de ese evento y la resistencia que ponemos psicológicamente deseando, esperando, orando que no llegue ese evento. Si determinamos cuál puede ser el peor desenlace posible y dice que lo peor que podría pasar es esto,
y lo concretamos y lo ponemos por escrito, descubrimos algo notable. Su preocupación desaparece. Parece evaporarse en cuanto definimos el peor desenlace posible, y es que el estrés viene de no querer enfrentar lo que podría pasar. Hablaremos más tarde de esto, pero es el fenómeno psicológico de la negación. Lo negamos, no queremos enfrentarlo. Si tiene una inversión y la inversión cada día está peor, debe decirse a sí mismo qué es lo peor que podría pasar con esta inversión, y lo peor es que puede perderlo todo. Una vez que diga, lo perderé todo, de pronto ya no está preocupado por eso, porque sabe qué es lo que puede pasar. El tercer paso, permítanme un segundo, con respecto a una relación. A veces estamos en una relación muy infeliz y decimos, ¿qué es lo peor que podría pasar aquí? Lo peor que podría pasar es que pierda la relación. La relación desaparece. Debe preguntarse a sí mismo, ¿me matará eso? ¿Moriré al perder la inversión? ¿Moriré al perder el trabajo? ¿Me matará el perder la relación? La respuesta, por supuesto, es no. Uno se recupera de casi cualquier cosa. Y número 3, por cierto, hay muchas personas que tienen y presentan los signos de cáncer, pero no van con el doctor porque no quieren saber. El estrés de no saber, de hecho, exaspera el curso de la enfermedad y finalmente, cuando tienen que ir al doctor, ha llegado tan lejos que el doctor no puede salvarlos. Pero el estrés de no enfrentar la posibilidad los mantiene alejados de un doctor en el momento en que éste podría ayudarlos. Número 3, prepárese a aceptar lo peor en caso de que ocurra. Aceptar lo peor en caso de que ocurra. No es ser pasivo, no es ser fatalista. Solo diga, si nada puede hacerse, y esto debe pasar, debo aceptarlo. Tengo un dicho que uso mucho y es, lo que no puede curarse, debe soportarse. Lo que no puede curarse, debe soportarse. Pues bien, si esto llega a pasar, lo acepto y aprendo a vivir con eso. No voy a dejar que me despedace, no voy a dejar que me mate. Número 4 es comience inmediatamente a mejorar lo peor. Comience a mejorar inmediatamente lo peor. ¿Qué significa? Significa que ahora acepta que puede pasar y ha decidido que vivirá con ello en caso de que ocurra. Y ahora hará todo lo posible para trabajar y para asegurarse de que no ocurra. Por cierto, en los negocios se llama el análisis minimax de lamentos. Es minimizar el máximo lamento. En otras palabras, es decir, ¿qué es lo peor que puede pasar y cómo puedo minimizar el máximo lamento? La técnica Minimax es una técnica tremenda porque aclara su mente considerablemente y una de las mejores formas de usarla es muy eficiente. Tome un pedazo de papel, trace una línea en el centro y en el margen superior y luego en la parte izquierda escriba en este lado una definición. Una definición clara de lo que lo está molestando. En este lado escribe PDP, peor desenlace posible, y después escribe 1, estoy preocupado por esto, y lo escribe, y acá lo peor que puede pasar es esto. 2, estoy preocupado por esto, lo peor que puede pasar es esto, y así. Usted verá que cada vez que haga esto, el problema se evapora, y la mayoría, por supuesto no toda, la mayoría del estrés o la desesperación desaparece, su mente se aclara, y con una mente clara puede enfrentarlo en forma efectiva. Ahora, el punto final con respecto a toda esta idea de preocupación e imaginación negativa es ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es el antídoto de la preocupación? ¿Cuál cree que sea? Pues simplemente esto, es actuar con un propósito. El único antídoto de la preocupación es actuar con propósito. Todo lo que lo lleve al extremo donde pueda actuar con un propósito, donde se pueda mover con firmeza. Como Shakespeare dice, si usas los brazos contra el mar de problemas, al hacerlo acabas con ellos. Cualquier cosa que lo lleve a actuar firmemente y con un propósito, eliminará la preocupación. ¿Por qué? Por lo que llamamos la ley de sustitución. No puede estar pensando en un problema o en una situación y pensando y actuando a propósito para resolverla y preocupándose por ella al mismo tiempo. La preocupación casi siempre surge cuando se tiene demasiado tiempo en las manos. Es una forma de establecimiento negativo de metas. ¿Recuerda que hablamos de la ley de la concentración? Dice que lo que siembra, cosechará. Pues cuando tiene una situación que le preocupa, ¿qué se encuentra haciendo? Lo que se encuentra haciendo es pensando, hablando, cosechando, imaginando vívidamente exactamente lo que no quiere. La ley de la expectativa dice lo que se espera llegará a su vida.
Aquello a lo que más temía ha llegado a mí, como dice en el libro de Job. La ley de la atracción dice que atraerá a su vida a las personas y las circunstancias que van de acuerdo con sus pensamientos dominantes. La razón por la que empleamos un módulo completo para hablar de preocupación es esta, es que hay algunas personas que no se preocupan por nada. Este método, por cierto, de determinar el peor desenlace posible, el destructor de preocupaciones, también es un método tremendo para toma de decisiones. Cuando está en una situación y debe tomar una decisión de una u otra forma, la primera pregunta que debe hacerse cuando lo haya analizado es ¿qué es lo peor que podría pasar? Recuerdo al gran Paul Getty, quien hace años fue uno de los hombres más ricos del mundo, dijo que este método de determinar el peor lado posible, lo usaba como un método de toma de decisiones en todos los negocios que emprendía. En todo lo que emprendía se preguntaba ¿qué es lo peor que puede pasar? Y se aseguraba de que lo peor no pasara. Así que tome la decisión ahora de que va a eliminar la preocupación, las experiencias fantásticas que parezcan reales, que va a aceptar el peor desenlace posible que pueda ocurrir, y luego ocuparse y hacer todo lo humanamente posible para tomar una actitud constructiva, para eliminar la situación preocupante y desecharla. Esta es la clave para eliminar el final de lo peor de nuestras emociones negativas. Un hombre lleva consigo su éxito o su fracaso. No depende de condiciones externas. Ralph Waldo Trine. Todo lo que es o llegará a ser es resultado de lo que está ocurriendo dentro de su mente. Este es el concepto más imponente que haya descubierto, que cualquier persona haya descubierto. Puede cambiar en forma dramática las realidades externas de su vida, cambiando las actitudes internas de su mente. Como dijo William James, ya hemos hablado de las diferentes leyes. La ley de la creencia, que sus creencias se convierten en sus realidades, que ve al mundo en términos de que lo que piensa es verdad al respecto. Las creencias crean el hecho real. Lo que una persona, un hombre o una mujer piense con su corazón es lo que serán. También sabemos que la ley de la correspondencia dice que su mundo exterior siempre corresponderá con su mundo interno. Eso significa que hay algo en su mundo interno que corresponde con todo en su mundo externo. El gran Emmett Fox dijo esto cuando habló sobre el equivalente mental. Dijo que todo en su vida externa tiene un equivalente mental en su vida interna. Cualquier cosa que quiera ver diferente en su vida externa primero debe proporcionar el equivalente mental en forma interna. La ley de la atracción dice cualquier cosa que se guarde en la mente en forma continua se atrae, ya que sus pensamientos dominantes establecen un campo de fuerza, de energía que lleva hacia su vida a las personas y circunstancias que necesita. Mencioné esto por este motivo. Muchas personas dirán, ¿cómo conseguiré un mejor trabajo, una mejor relación? ¿Cómo encontraré la información que necesito o la educación, etcétera? No tiene que preocuparse por ello. Lo que debe hacer es tenerlo tan claro como el agua en su mente y lo desencadenará y entrará al flujo de estas leyes mentales universales y todo lo que necesite será llevado a usted exactamente conforme lo vaya necesitando y en la forma exacta en que lo necesite. Vamos a hablar en esta sesión, ya hablamos del concepto de sí mismo antes, dijimos que el concepto de sí mismo es el grupo de creencias dentro de usted que determina todo lo que le pasa. Su concepto de sí mismo es la suma, el resultado total de toda la información que siempre ha tomado sobre sí mismo y su mundo y aceptada como cierta. Se convierte en parte de su concepto de sí mismo. Su concepto propio es el mecanismo interno correspondiente que determina lo que le pasa. ¿Qué significa? Significa que el cambio comienza con un cambio en su concepto de sí mismo. Todo cambio comienza cuando usted toma nueva información que cambia las creencias. Y las creencias son una de las cosas más difíciles de cambiar porque las defendemos en forma muy vigorosa. Debemos estar dispuestos a abandonar nuestras creencias autolimitantes. Debemos estar dispuestos a ver nuestras creencias en forma honesta. Ya hablamos del conocimiento de nosotros mismos. Debemos ver nuestras creencias y decir, ¿estas creencias realmente me sirven? ¿Es esto lo que quiero ser? ¿Es esto lo que quiero hacer? ¿Es esto lo mejor que puedo tener? Y comienza a cuestionar sus creencias y a cambiar el concepto de sí mismo, aceptando nueva información que desarrolla un nuevo concepto propio. Y esto nos lleva al concepto llamado la psicología de llegar a ser.
La psicología de llegar a ser dice que cada uno de nosotros estamos en un estado de crecimiento continuo y de cambio. Sus conceptos de sí mismo y sus creencias cambian todo el tiempo. Por ejemplo, cuando era niño creía un cierto número de cosas del mundo adulto, cuando fue adolescente otro, cuando cumplió los 20 años otro, y al crecer y evolucionar cambiamos nuestras creencias y nuestros conceptos, cambiamos nuestra autoimagen, cambiamos la forma en que vemos el mundo, y estamos en el proceso de llegar a ser todo el tiempo que está ocurriendo. Es casi como esto, es como una hiedra. Evoluciona y cambia todo el tiempo, pero siempre en dirección hacia su meta dominante. Siempre en dirección de lo que está pensando más intensamente en ese momento. Por ejemplo, un alcohólico o drogadicto también evoluciona y también cambia, pero en dirección de su meta dominante, porque es en eso en lo que está pensando todo el tiempo. Si quiere evolucionar y crecer rápidamente, debe tener claras sus metas. Debe afinarlas, debe intensificarlas y debe cultivarlas todo el tiempo. A veces ve personas que tienen mucho éxito desde jóvenes. Verá que esas personas tienen una obsesión, una preocupación total en un área en particular o en cierto campo por mucho tiempo. Y otras personas, tal vez mucho mayores, nunca han tenido un sentimiento intenso ni nunca han cultivado algo que querían lograr. Existen dos obstáculos para esta psicología del llegar a ser. El número uno se llama homeostasis. La homeostasis es el deseo de consistencia. Es el deseo natural de la mente de permanecer constante con lo que ha ocurrido en el pasado. Es decir, queremos mantener un statu quo. Estas son las personas que dicen, así es como siempre lo hemos hecho, así es como lo hacemos aquí, etcétera, etcétera. Debe estar atento con la homeostasis porque lo que hace es lograr que su pensamiento sea rígido e inflexible. Y el número dos es la psicoesclerosis. La psicoesclerosis simplemente es el endurecimiento de la actitud. El endurecimiento de la actitud. Las personas con psicoesclerosis desarrollan las llamadas ideas fijas. Las ideas fijas llevan a la rigidez y a la renuencia al cambio. Ambas conducen a quedarse atorado en la zona de confort. Recuerden que la tendencia natural de todo el comportamiento humano es que comienza a hacer cosas en una forma en particular y luego se queda atorado en la zona de confort. Puede quedarse atorado en la zona de confort en una relación, aunque no esté feliz, en un trabajo, aunque no esté satisfecho, en un nivel particular de ingreso, aunque no sea suficiente. Debe combatir la zona de confort porque esta zona muy pronto se convierte en rutina. Y dicen que una rutina se convierte en una tumba. La única diferencia entre una rutina y una tumba es la profundidad. Otra forma de decirlo es que la tumba simplemente es una rutina, o una rutina es simplemente una tumba, pero más aburrida. Así que estén muy alerta a eso, porque la mayor parte de las personas en nuestra sociedad tienden a evolucionar en forma natural para entrar a una zona de confort y para convertirse en defensores muy rígidos del statu quo. Con actitudes sumamente endurecidas, entran en la zona de confort, entran en la rutina, y aunque fuera bueno para ellos, no cambian. Esto nos lleva a los dos grandes poderes que controlan todo lo que nos pasa. Y el primer poder es el poder del amor. El poder del amor es el poder que modela su personalidad y modela su destino. El poder del amor simplemente dice que todo lo que hacemos es para conseguir amor o para compensar la falta de amor. Dijimos anteriormente que toda la personalidad del niño está formada por la calidad y la cantidad de amor que obtiene, y que todos los problemas de adultos son resultado de amor contenido, contenido por nuestros padres, tal vez contenido por personas cuando crecemos, y el otro poder es el poder de la sugestión. El poder de la sugestión funciona toda la vida. El poder de la sugestión es fuerte en extremo. Lo que hace es que comienza a funcionar en nosotros casi desde el momento en que nacemos y a veces antes del nacimiento, y el poder de la sugestión nos moldea. Significa que cada pensamiento que se tiene, todo lo que se escucha, todo lo que se ve, se toca, se prueba, se huele, todo aquello que nos afecta en cualquier forma, tiene efectos sobre su personalidad. Lo resumimos así: todo cuenta. Todo cuenta, y en especial cuando se convierte en adulto. Recuerde que todo cuenta. El adulto promedio en América ve de 20 a 25 horas de televisión a la semana. El ciudadano adolescente promedio mira alrededor de 7 horas de televisión y el niño promedio de 3 a 4 horas de televisión diarias.
¿Sabía que el funcionario ejecutivo en jefe promedio de todas las corporaciones americanas mira menos de 5 horas a la semana? Permítame hacerle una pregunta muy simple. ¿Cree que exista una correlación entre el número de horas que una persona mira la televisión y el éxito que tenga en la vida? ¿Cree usted que las influencias sugestivas, libros, revistas, grabaciones, cursos, seminarios, personas, programas de televisión, etcétera, que usted ve o escucha o lee o frecuenta constantemente, cree que estas influencias sugestivas tengan algún efecto sobre su futuro? Lo plantearé de esta manera. Todo cuenta. Y debe hacerse esta pregunta. Aprendí esto hace años. Solo pregúntese usted qué es lo que quiero en la vida. Una vez que se haya hecho la pregunta de qué es lo que quiere en la vida, mire a su alrededor en su mundo y determine qué es lo correcto para usted y qué es lo incorrecto. ¿Qué significa esto? Significa que todo lo que lo impulse hacia lo que quiere es correcto. Y todo lo que lo impulse lejos de lo que quiere es incorrecto. Pero todo cuenta. Tengo un amigo que estaba a dieta constantemente y con frecuencia lo encontraba comiendo pastel de queso. A veces comía 2 pedazos de pastel de queso en el almuerzo y yo le decía, creí que estabas a dieta, y yo creí que solo comías fruta fresca, verduras y comida natural. Respondía, claro, bueno, ¿y el pastel de queso? Y él decía, eso no lo cuento. Muchas personas se sientan a ver televisión 3 o 4 horas cada noche y quieren tener éxito, pero leen las tiras cómicas, las páginas deportivas, leen revistas no culturales o no leen nada, escuchan radio o no hacen nada con su tiempo ni su mente y dicen, quiero tener éxito, quiero tener más éxito. Y les digo, bueno, ¿y todo lo que hacen para perder el tiempo? Y contestan, eso no lo contamos. Desafortunadamente, la naturaleza lo cuenta todo. Y esto nos lleva a algunas leyes que quiero compartir con ustedes. La primera ley es la ley del hábito. Estas también son leyes mentales. La ley del hábito es muy similar a la ley de la inercia. La ley de la inercia dice que el cuerpo en descanso tiende a permanecer en descanso a menos de que sea influido por una fuerza externa, y también pone al cuerpo en movimiento y tiende a permanecer en movimiento a menos de que sea influido por una fuerza externa. La ley del hábito dice que en ausencia de una decisión específica de su parte para cambiar cierto aspecto de su vida, la tendencia natural es continuar en el mismo camino indefinidamente. Un especialista de la administración del tiempo dice que entre más haga lo que está haciendo, más obtiene de lo que tiene. Así que tiene que ver lo que tiene y tiene que ver lo que está haciendo y decir, ¿es esto lo que quiero? Continuará en la misma dirección a menos de que tome una decisión muy concreta y específica de cambiar. También hay otra ley llamada la ley de la emoción. Y por cierto, antes de entrar en la ley de la emoción, déjenme decir esto, que casi un 95% de lo que hacemos es por costumbre. La única diferencia importante entre las personas de éxito y los fracasados es que las personas de éxito tienen hábitos de éxito y los fracasados hábitos de fracaso. Por ejemplo, ¿han oído el dicho de que al que madruga Dios lo ayuda? ¿Y tiene más salud, bienestar y sabiduría? Bueno, ¿por qué será? ¿Por qué será que las personas con éxito se levantan temprano? ¿Por qué quieren aprovechar el día? Y también por eso se acuestan más temprano por la noche. No desperdician las tardes, que es cuando están más cansados y menos productivos. Así que verá una y otra vez que los hombres y mujeres de éxito se acuestan temprano y se levantan temprano. Tienen hábitos de éxito. ¿Por qué algunos no se acuestan temprano y no se levantan temprano? Porque son muy flojos, no tienen disciplina, no tienen metas que deseen con suficiente fuerza, no tienen hábitos de éxito. El 95% de su éxito está determinado por el tipo de hábitos que desarrolle. Si tiene buenos hábitos, va a tener éxito a pesar de todo lo demás. La ley de la emoción dice esto. Dice que todas las decisiones que toma están basadas en la emoción. Antes decíamos una y otra vez, las personas son un 90% emocionales y un 10% lógicas. Uno de los grandes descubrimientos que he hecho durante mis investigaciones es que las personas son un 100% emocionales. Ni siquiera somos un 90% emocionales. Todas las decisiones que tomamos son decisiones emocionales. Si alguien dice es lo lógico por hacer, lo que significa es que hay una mayor emoción invertida en ello, aunque suene lógico. La ley de las emociones dice que todas las decisiones que tomamos son emocionales, y dice esto: la emoción más fuerte domina a la emoción más débil. Una emoción más fuerte domina una emoción más débil. Así que la emoción que sea más fuerte será la emoción dominante y determinará lo que usted hará.
Todas las acciones están determinadas por la emoción que predomina en ese momento. Cualquiera que sea la emoción más fuerte, si es temor, el temor dominará lo que haga. Si es deseo, el deseo determinará lo que haga. Las dos emociones principales que luchan en nuestro interior todo el tiempo son el temor contra el deseo. El campeonato del mundo continúa una y otra vez. Sus temores que lo detienen, sus deseos que lo impulsan. ¿Y cómo invierte esta ecuación para que sus deseos ganen? Muy simple. Usa la ley de la concentración y piensa en lo que quiere todo el tiempo. Cultiva lo que quiere todo el tiempo. Mantiene su mente fija en su deseo. Se preocupa totalmente por lo que quiere y, como ya dijimos, sus temores tienen la tendencia de menguar. Pero sea lo que sea en lo que piensa, si piensa en sus temores o si piensa en sus deseos, en cualquiera de los dos que piense, la ley de la emoción va a determinar sus acciones y sus acciones van a determinar sus resultados. Esto nos lleva a otra ley que se llama la ley de la expresión. Esta ley de la expresión es muy interesante. Esta ley de la expresión se remonta a hace muchos, muchos años y hay una cita de Aristóteles que dice: lo que está impreso es expresado. Lo que está impreso es expresado. Lo que está impreso es expresado. ¿Qué significa esto? Permítanme sentarme mientras limpian el pizarrón. Simplemente significa esto: lo que está impreso en su psique por cualquier razón, de cualquier fuente, lo que está mezclado con la emoción y puesto en su concepto propio, eventualmente será expresado como parte de su personalidad y parte de su realidad. Dice, en efecto, que usted ve el mundo a través de su concepto propio. Realmente usted ve su concepto del mundo. O sea que no cree lo que usted ve, sino que ve lo que usted cree. Lo que haya sido impreso en su mente como un hecho o como una verdad, como una realidad, estará expresado entonces en su realidad o estará expresado en su mundo, porque eso es lo que verá. Si cree que cierto tipo de personas son buenas, entonces verá bondad en esas personas. Si piensa que los miembros de un partido político en particular son tontos, todos los miembros de ese partido político le parecerán tontos, aún los más sabios y los más inteligentes. Si cree que hay oportunidades en todas partes, verá oportunidades en todas partes. Si cree que tiene un control total de su propio destino, entonces verá indicaciones de ello. Si piensa que es popular, valiente, confiado, una persona convincente, entonces actuará de una manera de acuerdo con eso y todo eso lo verá a su alrededor. Hace poco estaba leyendo una historia muy interesante. Un joven que venía de familia pobre y que no tenía confianza en sí mismo fue convencido por una adivina de que era la reencarnación de Napoleón Bonaparte. Una historia maravillosa y cierta. Resulta que él comenzó a creer que era la reencarnación de Napoleón Bonaparte y fue a la biblioteca y estudió su vida, sabía todo sobre Napoleón y comenzó a caminar y a hablar y a actuar como Napoleón y a pensar como Napoleón. Comenzó a imaginar grandes planes que solo Napoleón imaginaría. Comenzó a actuar con valor y confianza frente a la incertidumbre, como Napoleón lo hubiera hecho, y con el tiempo él se convenció totalmente de que esta persona que era tímida e introvertida realmente era la reencarnación de Napoleón. Su carrera mejoró, lo promovieron, ganó más, cambió su forma de vestir, hablaba con más confianza, y cuando esta persona descubrió que la adivinadora lo había engañado, se había convertido en un hombre de negocios de mucho éxito. Muy interesante, ¿no? Lo que está impreso en su interior y se acepta, siempre se expresa. Y esto nos lleva a otra ley mental crítica. Y es esta. Es la llamada ley de reversibilidad. Cuando me enteré por primera vez de esta ley, yo estaba tan emocionado que quería esconderla, guardarla y no decírsela absolutamente a nadie. Esta es la primera vez en cualquier forma que entrego esta ley a otras personas. La ley de la reversibilidad simplemente dice, si logra un cierto nivel de éxito, un cierto nivel de salud, una cierta calidad en la relación, entonces esa calidad en la relación creará un estado subjetivo. Un estado subjetivo significa sentimiento, un estado emocional. En otras palabras, si gana un premio, se sentirá usted un ganador. Si se enamora, se sentirá como un amante. Si tiene éxito en los negocios, se sentirá todo un éxito. El objetivo crea
En otras palabras, la realidad objetiva o el hecho realmente crea el estado emocional o subjetivo. ¿Le parece lógico? En otras palabras, algo pasa, se siente genial, tiene esa sensación. Sin embargo, la ley de reversibilidad dice, si logra entender esto, este hecho por sí mismo puede cambiar su vida, pues cambió la mía. Es que si puede crear artificialmente el estado subjetivo o el sentimiento desencadenará la ley de atracción y correspondencia y la pondrá en movimiento y llevará a su vida a las personas, a las circunstancias y oportunidades necesarias para crear el objetivo que sea congruente con lo subjetivo. Y este es el método. Es tan simple que es sorprendente, es este. Cuando piense en algo que realmente desea, imagine que ya lo tiene. Imagine que ya lo tiene. La verdad suena como un juego de niños, pero es tan poderoso que inspira temor y todo lo que le sugiero que haga es que lo intente un momento. Solo imagine, cierre los ojos, piense en ello, continúe pensando y si es necesario póngase de pie, relájese, lo que quiera. Solo imagine que ya logró eso y sienta usted la sensación. Sienta la sensación. Como si ya fuera un éxito. Como si fuera tiempo pasado y como si ya lo hubiera logrado. No tiene que preocuparse, ya percibió esa sensación. Y si tiene esa sensación una y otra vez, esta ley de reversibilidad creará este sentimiento y al cultivarlo cada vez más, la sensación realmente comenzará a cambiar las cosas en su interior y en su exterior y lo impulsará hacia su meta o la meta hacia usted y el objetivo se hará realidad en el momento y el lugar exactos. No tendrá que preocuparse del proceso entre los dos o de cuáles son los pasos a seguir. Todo lo que tiene que hacer es mantener esa sensación en forma muy intensa. Hablaremos de eso cuando pasemos a los métodos de programación mental. La siguiente ley es la ley de la práctica. La ley de la práctica también se llama la ley de la repetición. Y esta ley dice que haga lo que haga una y otra vez, a menudo se convierte en un nuevo hábito. ¿Quiere ser una persona entusiasta y positiva? ¿Quiere volverse rica y exitosa? ¿Qué es lo que quiere en la vida? Lo que desee en la vida, si lo practica una y otra vez, eventualmente se vuelve un nuevo hábito. Si lo practica pensando en ello, un nuevo hábito toma como unos 21 días en desarrollarse. Tarda 21 días en desarrollarse un nuevo hábito. Toma 21 días de repetirse una y otra vez. Ahora, lo que vamos a pedirle que haga como resultado de este curso y como resultado de lo que hablamos es, le vamos a pedir o sugerir que se someta a lo que llamamos la dieta de la AMP de 21 días. Eso significa que por 21 días vamos a pedirle que haga una cosa muy difícil, una de las cosas más difíciles que va a hacer en su vida. Por 21 días quiero que mantenga su mente en lo que quiere y la aleje de lo que no quiere. Mantenga su conversación en lo que quiera y manténgala lejos de lo que no quiera. Mantenga sus sueños, su imaginación, sus pensamientos, sus sentimientos, todo en su ambiente, consistente con lo que desea, y manténgalo lejos de lo que no desea. Es muy simple, no es complicado. Y es una de las cosas más difíciles que va usted a hacer. ¿Por qué escogimos 21 días? Por una buena razón. Le toma 21 días a una gallina que tiene el cerebro del tamaño de un chícharo, sentarse pacientemente, con calma y fielmente sobre su huevo para empollarlo. Y pensamos que si una gallina con un cerebro pequeño como ese puede sentarse sobre un huevo por 21 días sin ver ningún cambio, solo por la fe, 21 días va a quedarse sentada. Entonces podemos pedir a los adultos que tienen el cerebro del tamaño de 3 libras, que tienen de 12 a 20 mil millones de células y tienen la capacidad de recordar y retener todo el conocimiento aprendido por el hombre, aunque parezca mentira, podemos pedirles que piensen en ello 21 días. Si se propone tener una actitud mental positiva, por 21 días, mantenga su mente en ello. La meta es convertirse en lo que llamamos una persona puramente positiva. Una persona puramente positiva. Porque si es una persona puramente positiva, si sus conversaciones, sus actos, sus relaciones son puramente positivas, lo que llamamos una persona PPP, y lo practica por 21 días, encontrará que su vida cambiará. Todo alrededor de usted cambiará, su salud, sus relaciones, su trabajo, sus oportunidades y lo demás. Es simple, pero no es fácil.
Si puede hacerlo, si puede practicarlo, se convertirá en un hábito. La misma ley de reversibilidad, la misma ley de la emoción, la misma ley de los hábitos realmente comenzará a cambiar. ¿Y cuáles son las 4 cosas que necesita con el fin de lograr este cambio? La número 1 es necesita deseo. El deseo es el punto inicial de todo cambio. La pregunta más importante que debe hacerse en la vida es ¿qué tanto quiere lo que quiere? ¿Qué tanto lo quiere? O si realmente lo quiere. Hay un gran número de personas que quieren un gran número de cosas. Pero ¿qué tanto las quieren? Si realmente las quiere, si las quiere con una intensidad tremenda y con deseo, no hay nada en el mundo que pueda evitar que lo consiga. Hay una historia interesante que se relata sobre Sócrates. Él estaba hablando con uno de sus estudiantes y éste le dijo, estoy hambriento de conocimiento, ¿qué puedo hacer para aumentar mis conocimientos? Y Sócrates le dijo, el conocimiento es algo que ya está disponible, es fácil conseguirlo si realmente lo deseas. Él dijo, estoy seguro de que realmente lo deseo. Y Sócrates dijo, ven conmigo, y caminó con él mar adentro hacia el océano. Caminó con él hasta llegar al mar Egeo. Caminaron unos 3 o 4 pies y Sócrates, un hombre muy fuerte, tomó al joven y le metió la cabeza en el agua. Y el joven comenzó a luchar y a luchar y a luchar y por fin se puso increíblemente frenético. Sócrates lo sacó y le preguntó, ¿qué querías estando bajo el agua? Y le respondió, solo quería aire. Lo único que podía tener en la mente era aire. Y le dijo, cuando quieras el conocimiento con la misma intensidad con la que querías el oxígeno, tendrás todo el conocimiento que desees. Así que cuando desea algo con gran intensidad y teniendo el deseo, lo conseguirá. El segundo paso es la decisión. Una y otra vez, cuando viajo, descubro que los cambios importantes en la vida de una persona comienzan cuando toma una decisión. También descubro que la gran mayoría de las personas son increíblemente indecisas. Están muy renuentes a tomar decisiones, a reducir sus opciones. Están muy renuentes a hacer algún compromiso de cualquier tipo. Y si no hacen compromiso, solo van a la deriva. Desafortunadamente, se condenan a sí mismos a vivir por la ley del accidente. El siguiente paso es tomar una decisión muy clara e inequívoca de que esto es lo que quiere. Está dispuesto a pagar el precio para conseguirlo. Hay un librito muy interesante llamado El secreto último por Michael Hernacki y dice que la llave del éxito, y él ha estudiado a muchas personas de éxito, que la llave del éxito simplemente es esto, es que esté dispuesto a hacer lo que sea necesario. Que esté dispuesto a hacer lo que sea necesario. Esté dispuesto a hacer lo que sea necesario. Eso significa que una vez que ha tomado la decisión, esté dispuesto a llegar hasta lo último. Esté dispuesto a hacer lo que sea necesario. Lo interesante es que nunca tiene que hacer todo lo necesario, pero debe estar dispuesto a hacerlo. Y es una decisión inequívoca, hacer o morir, que completa un compromiso del 100% y que marca toda la diferencia en su éxito. La mayoría no está dispuesta a hacer ese compromiso. Cuando les hablan de ese compromiso, se echan para atrás y dicen, no, lo quiero, pero no estoy dispuesto a hacer esto, o no me moveré, no volveré a la escuela, no puedo sacrificar esto, etcétera. Por ejemplo, he hablado con muchos padres que han hecho enormes sacrificios para que la madre pueda quedarse en casa con los niños durante sus primeros 3 o 5 años. Y los amigos dicen, están locos, necesitan dinero, no pueden viajar, no van a poder pagar las cuentas cuando solo uno de los dos trabaja. Y ellos dicen, sí, pero nuestra decisión es darle a nuestros hijos los mejores cimientos, la mejor base emocional, y sentimos que la forma de hacerlo es que la madre esté en casa con los hijos, así que estamos dispuestos a hacer sacrificios. Claro, cada uno debe tomar sus propias decisiones respecto a los sacrificios que quiere hacer. Lo tercero es la determinación. La determinación significa apoyar sus planes, por así decirlo, con mano de hierro. Una vez más, todos los estudios que he visto, y he pasado en el curso de mi vida, he pasado casi 30,000 horas estudiando el tema de éxito personal y corporativo, y es que la mano de hierro es importantísima en la determinación y disponibilidad cuando la situación se pone difícil. La disponibilidad de persistir ante la adversidad, ese tipo de determinación, es importante para desarrollar los patrones de hábito del pensamiento que garantizan su éxito. Y finalmente, la disciplina. Esta es mi favorita. Generalmente es la única parte de este curso donde la menciono, pero la disciplina es la llave maestra hacia la riqueza. La disciplina es la llave maestra hacia la riqueza. La disciplina, la disponibilidad de hacer lo que sabemos que debemos hacer
cuando debemos hacerlo, nos guste o no nos guste, es la llave importante de nuestro éxito. ¿Por qué las personas fracasan? No es un milagro, no es un misterio. La razón por la que las personas fracasan es porque no están dispuestas a hacer lo que es necesario. No quieren pagar el precio. La mitad del tiempo, las 3/4 partes del tiempo, no saben lo que quieren, y aquellas que lo saben no son capaces de disciplinarse. Así que cuando esté viendo la televisión o cuando conduzca oyendo el radio en lugar de oír programas instructivos grabados, deberá preguntarse en forma muy honesta, pensando en la maravillosa vida que puede disfrutar y pensando en todas las cosas que quiere, ¿esto me lleva hacia ello o está alejándome de ello? Porque la verdad de las cosas es que todo lo que no lo lleve hacia su meta, todo eso lo está alejando de su meta. Nada es neutral. Todo cuenta. La arena del tiempo está corriendo. El reloj, el metro continúa en este momento. Un muy buen amigo mío dijo, recuerden que esta vida no es un ensayo de nada más. Es la real. Y la pregunta que debe formularse es, ¿pienso en serio sobre ser y tener y hacer todo lo que es posible para mí? Si se somete a una dieta mental de 21 días, una dieta de AMP, si mantiene el pensamiento en lo que desea por 21 días, si practica la ley y desarrolla nuevos hábitos, si practica la repetición una y otra vez, si practica la ley de reversibilidad y se visualiza y se imagina como la persona que quiere llegar a ser, y practica la ley de la expresión, que lo que esté impreso en su mente se expresará en su realidad, verá usted grandes e increíbles cambios en su vida y a veces mucho más rápido de lo que hubiera imaginado. Así que créame, lo sé, he intentado y practicado todo lo que le recomiendo. Cientos y cientos de mis graduados lo han hecho y los resultados que han logrado han sido estupendos y también serán estupendos para usted. Y hablaremos un poco más de eso en el siguiente módulo. El progreso siempre implica un riesgo. No puede robar segunda base y seguir con el pie en la primera. Frederick Wilcox. Para repetirlo, todo cambio en su vida comienza con un cambio en su concepto propio. Y esto nos lleva a lo que dijimos cuando hablamos sobre los 3 ingredientes del concepto propio al principio. Dijimos que hay 3 partes, el autoideal, la autoimagen y la autoestima o cuánto se quiera a sí mismo. Ahora lo que quisiera hacer es hablar un poco sobre lo que llamamos el ideal de sí mismo. Porque el ideal de sí mismo es la persona que más desearía ser. Cuando comienza a pensar en cambiar su personalidad, mejorar su personalidad, y mejorar la calidad de su vida interna y externa, debe comenzar con una meta, debe comenzar con algo a qué dispararle, algo a qué dirigirse. Les explicaré. El ideal de sí mismo es la parte fundamental de su personalidad. El ideal propio es una combinación de todas las cualidades de hombres y mujeres de los que ha leído, estudiado, asociado o admirado durante toda su vida. Su ideal propio es como una especie de modelo a seguir para usted, un modelo a seguir interno. Y este modelo a seguir interno actúa como un mecanismo direccional dentro de su psique que determina sus palabras, acciones, pensamientos, comportamientos, etc. Realmente, ¿quién es usted ahora? En muchos aspectos es la suma total de todos los hombres y mujeres, cualidades y características que ha admirado. Cuando lee una biografía o una autobiografía, una historia sobre una persona que ha hecho algo que usted cree que es admirable, mostrado una calidad de inteligencia o carácter o compasión o perseverancia o persistencia o valor, etc. Si alguien ha hecho esas cosas y usted tiene la tendencia de admirarlos, si los admira, lo que pasa es que tiene una tendencia inconsciente, aún sin saberlo, para tratar de ser más como ellos. Ahora, existe una diferencia entre su imagen, que es donde se ve a sí mismo ahora, y su autoestima, que es cuánto se agrada a sí mismo. Y existe una diferencia entre su autoimagen y su autoideal. La distancia entre ambas, la forma en que se ve a sí mismo ahora y la forma en que desearía ser idealmente, tiene un impacto importante en su autoestima. Las personas que se ven a sí mismas trabajando afanosamente para volverse más y más como las personas que desean ser, tienen una alta autoestima. Las personas que se ven a sí mismas como teniendo una distancia enorme, casi infranqueable, entre la persona tal como se ven ahora y la persona que saben que podrían y deberían ser, tienen una baja autoestima. Así que el punto inicial para cambiar es cambiar el concepto propio. Debe usted definir claramente cómo es como quiere verse. Cuando yo tenía como
17, 18 años, me senté con una libreta y escribí la descripción de la persona que quería ser cuando creciera. Escribí varias páginas para describir mi personalidad, mi altura, mi peso, cómo me desenvolvería con las personas, etc. Y muchos años después, 15, 20 años después, yo he viajado alrededor del mundo 2 veces. Después de haber estado en 80 países, intenté un gran número de cosas y me topé con esas notas en un viejo beliz y las miré y las leí. ¿Y saben qué fue lo sorprendente? Que en el transcurso de los años me he convertido en la persona que describí en esa libreta. Así que le sugiero esto. Comience diciendo quién es y qué es lo que quiere ser en 1 año, 3 años, 5 años a partir de ahora. O pongámoslo de otro modo, esta es una muy buena pregunta. Nombren a 3 hombres o mujeres, vivos o muertos, que realmente admiren, que realmente piensen que son maravillosos, buenos, sobresalientes, modelos a seguir. Y después hágase la pregunta, ¿por qué razón los admiro? ¿Por qué le agradan? ¿Qué hay en esas personas? ¿Cuáles son las cualidades, por así decirlo, que considera notables? Porque esas son las cualidades que si puede identificar, entonces podrá encaminarse a tratar de lograrlas. Recuerde que dijimos que el deseo, la disciplina, la determinación y la decisión son las claves del éxito, pero también la definición. Debe definir claramente lo que quiere ser. Recuerdo un relato maravilloso de un joven que decidió que quería mejorar su vida y estaba trabajando en una compañía aseguradora y se sentó y miró a su alrededor y era el número 28, 29 de 30 personas en la compañía que vendían seguros y había estado ahí desde hacía varios años. Su carrera no iba a ninguna parte y comenzó a reflexionar sobre eso y dijo, bueno, ¿a quién admiro yo? ¿Cómo quién quiero ser? ¿Quién sería mi ideal? Y decidió que quería ser el mejor vendedor de la sucursal. Y entonces empezó a observar a los 2 mejores vendedores de su oficina y comenzó a pensar en ellos y en lo que hacían, habló con ellos y les pidió consejos y después de unos cuantos años, usando este proceso, tratando de parecerse a los vendedores que admiraba, se fue pareciendo cada vez más a ellos, se vestía como ellos, caminaba, hablaba, trabajaba como ellos, estudiaba como ellos y con el tiempo llegó a ser el mejor vendedor de la sucursal, el mejor vendedor de la región, el mejor vendedor de la división y el mejor vendedor de la nación y se convirtió en el vicepresidente de una de las más importantes aseguradoras del país, simplemente estableciendo su ideal de sí mismo y trabajando hasta lograrlo. Bien, ¿cuáles son las etapas? La etapa inicial, como dijimos, es cambiar el concepto propio o cambiar su mente. El volverse una persona nueva o diferente significa que usted debe percibir el cambio no solamente como deseable, sino necesario. En otras palabras, debe saber que si va a hacer este cambio, sería un cambio que valdría la pena y en términos de lo que desea hacer, tiene o hace en términos del futuro de su vida, es necesario que haga este cambio si quiere seguir adelante. Le daré otro ejemplo de ello. Un famoso caballero de una corporación muy poderosa fue promovido a presidente. A pesar de ser un buen ingeniero, no tenía carisma, no tenía don de gentes y estaba muy preocupado por esta parte de su personalidad, pues no sabía cómo llevarse bien con las personas. Le era verdaderamente difícil, pero reconoció que era esencial un cambio en su concepto propio, un cambio en su habilidad para comunicarse eficazmente con otros, que era esencial para su éxito, y comenzó a tomar cursos sobre comunicación personal. Comenzó a tomar cursos sobre relaciones. Por 2 años leyó libros, escuchó grabaciones, tomó cursos y se convirtió en una autoridad en la compañía sobre relaciones humanas y elaboró un curso propio y trabajó en la compañía como presidente y enseñó este curso dentro de la compañía, convirtiéndose en las cosas que estaba enseñando. O sea que decidió que ser bueno y amable con las personas era necesario, deseable para él, su compañía y su futuro. Y después se encaminó en el proceso de definir gradualmente el ideal y comenzó a trabajar en forma progresiva hacia ello y en 2 años había cambiado su personalidad de ser introvertido, cuadrado y una persona analítica y lineal a ser calmado, aceptante y totalmente eficiente. Uno de los distintivos de los grandes líderes, los distintivos de hombres y mujeres sobresalientes, es que están dispuestos a hacer los esfuerzos necesarios para efectuar los cambios esenciales. La segunda etapa, o el segundo paso, para cambiar el concepto de sí, es comenzar a pensar en sí mismo como quiere ser en forma ideal. Comience a pensar en sí mismo como su persona ideal. Por ejemplo, si quiere ser una persona sobresaliente en relaciones humanas,
Debe comenzar a pensar sobre sí mismo como pensaría si fuera un especialista en relaciones humanas. Digamos que desea algo muy simple. Las personas dicen que su principal debilidad es que son demasiado impacientes, intolerables, se enfadan rápidamente, son irritables, etc. Tal vez debería comenzar con algo muy simple. Es importante comenzar con algo simple. Si cambia algo simple, le prueba que puede cambiar algo, por lo menos. Así que comience a pensar sobre sí mismo. Digamos que tiende a ser un poco impaciente o de temperamento alterado. Cuando está cansado, se muestra irritable con sus hijos o su esposa al final del día. Comience a pensar en sí mismo como pensaría si fuera un cálido, paciente, amoroso, tolerante, amable ser humano. Piense en sí mismo en situaciones en las que normalmente se mostraría irritable y molesto, y comience a pensar en sí mismo como relajado, positivo, alentador, que apoya sin problemas. Comience a pensar en sí mismo como el ideal. Piense ahora a quién conoce que tiene ese tipo de personalidad. Puede ser un personaje de la televisión, puede ser Bill Cosby si quiere, o puede ser alguien que admira en el deporte, puede ser alguien cuya biografía haya leído. Realmente no importa. Piense en cómo actuaría esa persona en tal situación. La gran tragedia de muchos jóvenes en las ciudades actualmente es que sus modelos, los modelos que tienen, no son modelos positivos a seguir. Las personas que tienen el mayor éxito a veces en los guetos y las ciudades no son personas admirables que estén trabajando duro, formando familias y negocios, sino delincuentes que se involucran en actividades criminales. Los modelos a seguir que usted escoja tienen un efecto crítico en quién va a convertirse. Así que comience pensando sobre sí mismo cómo le gustaría ser. ¿Cómo le gustaría ser ahora? Es el punto inicial. Porque debido a la ley de expresión, lo que está impreso se expresa. Si comienza a pensar sobre sí mismo, verá que es casi como virar el manubrio de su personalidad. Comenzará a convertirse en una persona diferente. Y el tercer paso, el tercero, es empezar a visualizar. ¿Qué significa visualizar? Existen miles de libros respecto a la visualización. La más poderosa de todas las habilidades humanas es la habilidad para crear imágenes mentales claras. Su subconsciente, que es donde se lleva a cabo toda su programación, es activado por imágenes mentales combinadas con emoción. Y cuando usted crea imágenes mentales claras, comienza a trabajar sobre una imagen mental clara de la persona que desearía ser. Comienza a cerrar sus ojos o a pensar en la persona que le gustaría ser. Y el subconsciente no puede decir la diferencia entre una experiencia real, una que realmente le está pasando, y una que imagina vívidamente en la pantalla de su mente. Y este método de visualización crea una imagen mental clara. Y no olviden que ya hablamos de la ley de la práctica, que es la ley de la repetición. Debe usted practicarla una y otra vez. Imagine, por ejemplo, que quería convertirse en un orador público muy bueno. Es muy simple. Aquí está usted. Aquí están sus ojos, aquí está su mente consciente y aquí su mente inconsciente. Usted quiere convertirse en un buen orador público. Si saliera y diera toda una serie de pláticas y obtuviera respuestas positivas y las personas le dijeran que eran buenas pláticas e hiciera esto una y otra vez, sin importar cuán aterrado estuviera de hablar en público, si lo hiciera muy a menudo, gradualmente almacenaría recuerdos hasta el punto en que ya no sentiría ninguna incomodidad de hablar en público. La razón por la que menciono hablar en público es que alrededor del 54% del público americano preferiría morir que hablar en público. Anteponen el temor de hablar en público al temor de la muerte. Es uno de los mayores temores en nuestra sociedad. Sin embargo, ningún niño nace temiendo hablar en público. Ningún niño llega al mundo con el temor de hablar frente a una audiencia. De hecho, todos nosotros dimos nuestra primera conferencia en público desnudos de cabeza frente a una habitación llena de extraños, si lo recuerdan. Y desde entonces, la mayoría de nosotros hemos ido colina abajo. Sin embargo, si tiene una serie de experiencias externas, y todas esas experiencias son positivas, las almacena como reportes positivos en el archivo de hablar en público. Pero digamos que tiene un tremendo sentimiento de ansiedad sobre hablar. Puede venir por 100 diferentes razones, pero comienza a proyectar en la pantalla de su mente, tiene un proyector continuo, comienza a proyectar en la pantalla de su mente
Una imagen de sí mismo hablando eficazmente frente a un grupo. Comienza a leer sobre otras personas que hablan eficazmente, lee libros sobre oradores con éxito, le dicen cómo lo hicieron y lo nerviosos que estaban. Después toma un curso y comienza a estudiar y comienza a aprender cómo hacerlo, a aprender cómo preparar el bosquejo de una charla y comienza a pensar sobre sí mismo una y otra vez como alguien capaz de hacerlo. La imagen que pasa en su pantalla, en su mente, es aceptada por el subconsciente como una experiencia real, mientras imagine vívidamente eso. Y esta es la clave, lo vívido de la imagen. Entre más claro lo visualice, más frecuentemente lo visualice, más emocional e intensamente lo visualice, y entre más tiempo lo visualice, mayor impacto tendrá sobre su mente subconsciente. Y usted podríamos decir, andar la mitad o las 3/4 partes del camino hacia ser un orador competente y a tener confianza casi en todo, simplemente visualizando y pasando esta imagen una y otra vez. Por cierto, uso el ejemplo de hablar en público por una razón muy específica. La mayoría tememos eso, y lo que he descubierto es que si puede usar estos métodos de programación mental para cambiar un temor importante que puede estarlo deteniendo en la vida, se probará a sí mismo para siempre que puede eliminar cualquier creencia de duda sobre sí mismo y superarla y continuar y lograr lo que desea. Le he dado este consejo a miles de personas. Simplemente es esto: si tiene cierta inquietud con respecto a hablar en público o cualquier otro temor, pero hablar en público es buen ejemplo, tome la decisión ahora de acabar con él. Existen 2 formas para acabar con él. Toastmasters. ¿Funciona este método? Yo le garantizo que sí funciona. Toastmasters se estableció en 1923 como una organización voluntaria donde se reúnen grupos de hombres y mujeres, grupos pequeños, una vez a la semana, a desayunar, almorzar o cenar, y cada persona tiene la oportunidad de hablar. Las personas que están tan aterradas de hablar en público que no pueden ni orar en silencio en una cabina telefónica, después de 10 o 15 semanas con los Toastmasters son capaces de pararse totalmente tranquilos a dar una charla extemporánea frente a un público de extraños. Toastmasters funciona. ¿Por qué? Porque cada vez que una persona se para y habla, obtienen una retroalimentación positiva, los corrigen, reciben consejos, les aplauden, los apoyan. Lo que hacen es formar toda una serie de reportes positivos en su mente subconsciente que les dice cuando se trata de hablar en público, es sencillo. Si quiere ser eficaz en las ventas, en la dirección, si quiere ser eficaz como padre, si quiere ser eficaz con otros seres humanos, todo lo que tiene que hacer es practicar una y otra vez y practicar en su mente una y otra vez hasta que eventualmente descubrirá al pensar en lo que sea, que el nivel de temor bajará y la confianza en sí mismo subirá. Por cierto, otra área a la que puede ir si quiere aprender a ser más capaz de hablar es Dale Carnegie. Dale Carnegie es un curso maravilloso. Solo se llama así, el curso de Dale Carnegie. Y realmente ayuda a las personas a volverse buenas hablando en público. En 10 o 14 semanas tiene la oportunidad cada semana de hablar frente a sus semejantes. Así que visualizar es muy importante. Lo siguiente es la afirmación. Con las afirmaciones su potencial es ilimitado. Las afirmaciones son las palabras más poderosas que usted pueda decir. Las afirmaciones se basan en lo que llamamos las 3 Ps. En que con las afirmaciones podemos reprogramarnos subconscientemente. Las afirmaciones son aseveraciones fuertes y dogmáticas que puede decir sobre sí mismo, hacia sí mismo y creer. Y están basadas en las 3 Ps. Estas son primero que nada personal. Todas las afirmaciones, todas las aseveraciones que usted se dice a sí mismo deberán conjugarse en tiempo personal. El yo, si usted dice yo me agrado, yo me agrado, yo me agrado. Cuando dice yo me agrado, entra al subconsciente directamente. Cada orden sencilla que comienza con un yo, abre la mente subconsciente y dice, hay información valiosa a punto de llegar. Prepárese o esté listo. Y también positivo. Todas las aseveraciones afirmativas deberán conjugarse en el tiempo positivo porque la mente subconsciente filtra la expresión negativa y deja entrar solamente la expresión positiva. Ahora bien, por ejemplo, si quiere dejar de fumar, no diga ya no fumo, ya no fumo. Diga soy un no fumador, soy un no fumador. Las palabras yo soy son muy poderosas en la programación mental.
Cuando dice yo soy, porque solo usted puede decir yo soy respecto a usted. En todo el mundo nadie más puede decir esas dos palabras con respecto a usted. Y el subconsciente lo reconoce. Cuando dice yo soy responsable, realmente puede sentir el impacto de estas palabras en su mente inconsciente. Puede sentir las palabras yo soy responsable y sentir el efecto en sus emociones. Lo tercero es, deben estar en tiempo presente. Nada de bajaré de peso, o dejaré de fumar, o conseguiré un empleo mejor. Tengo un empleo mejor, peso X número de kilos, gano X número de dólares. Gano X número de dólares. Lo que le pase a usted, siempre póngalo en presente, porque la mente subconsciente puede solo entender el lenguaje conjugado en el ahora. Esto es muy, muy importante, que cuando estamos programando la mente subconsciente, cuando lo visualiza es en el ahora, cuando lo afirma es en el ahora, cuando piense en sí mismo como quisiera ser, es siempre en el ahora. La mente subconsciente es sumamente literal. Así que cuando usted cree afirmaciones, y puede crear afirmaciones por cada meta que imagine, ganó X número de dólares, peso X número de kilos, soy un ser humano amable y encantador, soy disciplinado, industrioso, empeñoso, soy un buen conductor, soy puntual, me agrada mi persona, soy responsable, me siento genial, me siento feliz, tengo salud, tengo energía. Afirmaciones interesantes. Si repite esas afirmaciones una y otra vez, tengo salud, tengo energía, tengo salud, tengo energía, realmente puede formar la resistencia de su cuerpo a cosas como el resfriado y la gripe. Hablaremos de eso después, pero a menudo nos enfermamos porque decidimos enfermarnos, o nos enfermamos porque dejamos que nuestra mente y nuestro cuerpo lo hagan, y podemos evitar un resfriado en nuestro organismo repitiendo una y otra vez la afirmación tengo salud, soy una persona sana, soy fuerte, me siento genial, me siento estupendo. Así que confirme sus afirmaciones y sus visualizaciones, y cuando cierre los ojos, véase a sí mismo como si tuviera la característica o la cualidad ahora. Háblese en términos como si tuviera la característica o la cualidad ahora. Como ya dijimos con respecto a la emoción, imagine el sentimiento que acompañaría a la práctica mental. Imagine el sentimiento que acompañaría a la palabra. Cuando dice me agrada mi persona, no dice me agrada mi persona. Dice me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona. Imagine cuando dice soy responsable, no dice soy responsable, dice soy responsable, soy responsable. En otras palabras, emociónelo, envuélvalo con emoción, llévelo a la mente subconsciente como un detonador, y el efecto que tendrá sobre su personalidad y sobre su sentimiento será tremendo. Bien, de nuevo con respecto a las afirmaciones, lo que uso es una serie de tarjetas índice sobre las que puede escribir sus afirmaciones positivas en presente, aseveraciones personales, y revisar esas afirmaciones una y otra vez. Cada vez que las repase, cada vez que piense en ellas, cada vez que las repita, las llevará a su mente subconsciente, y cada vez que las imprime, aumenta el potencial de ella para expresarlas externamente. Un punto final. Cuando use las afirmaciones, trate de mantener sus palabras diarias y sus acciones consistentes con sus afirmaciones. Trate de mantener las cosas que dice cuando está caminando, las cosas que hace, consistentes con las palabras que se dice a sí mismo en privado. De acuerdo, lo siguiente que hacemos es lo que se llama verbalización. La verbalización es hablar en voz alta, plantear sus afirmaciones en voz alta. Y hay dos formas en que puede hacer esto. Es mejor hacerlo en privado, pero básicamente aumenta el impacto de una afirmación en casi un 80% o más cuando lo dice en voz alta. No se diga a sí mismo, me agrada mi persona, mejor dígase, me agrada mi persona, o me siento magnífico, me siento muy bien, o soy responsable, o gano $50,000 al año. Cuando yo me enteré de este proceso, mi meta era ganar $50,000 al año, y me di cuenta de que la única forma de poder ganar $50,000 al año era repitiéndolo una y otra vez, y lo sorprendente es que cuando comencé a hacerlo no ganaba ni remotamente $50,000 al año y estaba muy, muy escéptico. No creí que funcionara, solo puedo decirles desde el fondo de mi corazón que sí funciona, así que verbalícelo. Y si se para frente a un espejo, si lo verbaliza
frente a un espejo, tiene dos impactos trabajando simultáneamente. Tiene el impacto de lo que puede ver, más lo que está diciendo, más si le pone emoción a lo que está diciendo. Tiene 3 puntos de acceso para reprogramar el subconsciente trabajando en forma simultánea. Así que párese frente a un espejo y diga frente a ese espejo: me siento magnífico, me veo genial, o diga: te ves genial, cuando hable con usted frente a un espejo. No querrá hacer esto en un baño público con personas a su alrededor porque pueden pensar que está usted loco. Pero sin embargo, la verbalización es una parte muy importante de llevar este mensaje al subconsciente. Recuerde, la clave de esto es: lo que pueda tener en su mente en forma continua, puede conseguirlo. La única cuestión es: puede repetirlo lo suficiente y lo bastante y lo frecuentemente para imprimirlo permanentemente en su mente subconsciente. Una vez que lo imprima en forma permanente en la mente subconsciente, eso toma una energía propia que eventualmente lo convertirá en realidad en el momento exacto y en la forma justa para usted. Esto nos lleva al siguiente método, que es el método de asuma el papel. Asuma el papel. Asuma la parte. Uno de los descubrimientos más importantes que hemos hecho en la psicología del comportamiento es que si se siente de una forma en particular, tiene emociones particulares. Los sentimientos lo llevarán a acciones. Hemos hablado de esto antes, que actuamos de una forma consistente con nuestros sentimientos. Sin embargo, hemos descubierto que la mayoría de nosotros no comenzamos sintiéndonos motivados. La mayoría no comenzamos sintiéndonos positivos. La mayoría no comenzamos sintiéndonos confiados y capaces de lograr nuestras metas. La mayoría de nosotros comenzamos sintiéndonos en promedio negativos. Sin embargo, si actuara exactamente como si tuviera el sentimiento, la acción genera la emoción, al igual que la emoción genera el sentimiento. En otras palabras, puede actuar su camino hacia su sentimiento. Esto es muy importante: puede actuar su camino hacia su sentimiento. ¿Ha tenido la ocasión en que esté sentado cómodamente relajado y alguien dice: vamos, hagamos esto, o ponte de pie y hagamos aquello, y usted dice: no, estoy cómodo, está en su zona de confort? El confort es el asesino del potencial humano. Usted dice: no, y ellos dicen: vamos, ponte de pie y participa, y usted se pone de pie y empieza a participar un poco, comienza a moverse y empieza a entrar al juego, y pronto se mete en él por completo y olvida totalmente volver al sofá o la silla en la que estaba. Puede actuar su camino hacia su sentimiento, hacia sentir casi cualquier cosa, y a esto lo llamamos como fingir. Finja que ya tiene esa cualidad. Por ejemplo, si quiere ser valiente y no temeroso, finja que ya es valiente y poco temeroso. Si quiere ser confiado, finja que ya tiene confianza. Hay un viejo dicho que dice: finge hasta que lo logres. Finge hasta que lo logres. No olviden que hablamos del caballero a quien le dijeron que era la reencarnación de Napoleón y que todo lo que tenía que hacer era actuar como Napoleón, y se daría cuenta de que tenía una historia cultural detrás de él, que tenía la determinación, el poder, el valor, el genio, la inteligencia, la tenacidad, la visión de uno de los más grandes líderes. Pues este actuar, este fingir, este asumir el papel es importante para convertirse en esa persona. Si quiere ser el mejor vendedor de su organización, si quiere ser un ejecutivo soberbio, si quiere ser un técnico excelente, si quiere ser un profesional médico excelente, si quiere ser la mejor madre o el mejor padre, si quiere ser excelente en atletismo, existe todo un cuerpo de trabajo actualmente en la programación de la lingüística moral y lo que se llama el juego interno de ganar. Dice que si quiere ser un mejor jugador de tenis, por ejemplo, lo que hace es imaginar que era un jugador de tenis de campeonato. Imagine que es Arthur Ashe, o Jimmy Connors, o Chris Everett Lloyd, o María Navratilova, bueno, como quiera que se llame, o uno de los mejores jugadores de tenis. Juegue tenis exactamente como si fuera uno de ellos. Juegue al tenis moviéndose como si fuera uno de ellos, y el efecto será extraordinario. ¿Sabe qué pasará? Que los jueces y las personas que observen a una persona haciendo eso, verán que golpea con más certeza, golpea con más fuerza, es mejor, tiene más confianza, es más capaz. Golfistas. Otro ejemplo: si desea ser un gran golfista, imagine que ya es un gran golfista. Si desea ser un gran agente de ventas, imagine que ya es un gran agente de ventas. Y camine, hable, actúe, corra como si tuviera ya el papel.
Vístase como en el papel, mírese en el espejo y diga, tengo el papel de ese gran golfista, tengo el papel del ejecutivo, el vendedor o la vendedora, o sea lo que sea que deseo ser. Estas 4 las llamamos las VAVA. V-A, 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 V-A. No, debo hacerlo en esta forma. V-A, V-A. V-A. Estas son las claves de un cambio rápido de personalidad. La V es por visualización. Visualice y juegue el papel de la persona deseada que quiera llegar a ser una y otra vez, hasta que el subconsciente lo acepte como una realidad. Recuerde, el subconsciente obedece su mandato consciente si usted manda al subconsciente y ordena al subconsciente con los pensamientos. Mantiene a su mente consciente por los pensamientos que cultiva. La ley de la concentración. Si sostiene ese pensamiento en su mente continuamente, eventualmente encajará en el subconsciente y cobrará una energía propia. Lo segundo es afirmar. Afirme una y otra vez. Hay muchas personas que dicen que preferirían dejar de desayunar que dejar su afirmación cada mañana. Hable consigo mismo en forma positiva, use charlas autopositivas todo el tiempo. Puede hablar consigo mismo a un promedio de 1500 palabras por minuto. La mayoría habla consigo mismo en términos de duda, temor, preocupación, ansiedad. Hable consigo mismo en forma positiva. Puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo. Solo repita, puedo hacerlo, una y otra vez. Incremente la confianza en sí mismo, su autoestima. Cuando no tenga nada más que hacer, diga, me quiero a mí mismo, me quiero a mí mismo, me quiero a mí mismo, porque mientras repita, me quiero a mí mismo, incrementa su habilidad y su capacidad en todas las áreas de su vida. Y también verbalice. Hable en voz alta, asegúrese de que las cosas que diga en voz alta sean consistentes con la persona que quiere ser y con las cosas que quiere hacer. Verbalice y diga, me quiero a mí mismo. No diga en voz alta cosas como, nunca llego a tiempo, no puedo bajar de peso, no puedo dejar de fumar, desearía poder, etc. Siempre hable en términos positivos y recuerde que casi puede duplicar la fuerza de una afirmación hablando en voz alta. Si habla en voz muy alta, me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona. Si lo dice muy fuerte, en voz muy alta, tiene doble, triple, a veces más número de veces de impacto. Y finalmente, asuma el papel. Imagine que lo han contratado para actuar el papel, de una persona en extremo exitosa en una obra en Broadway. Y en este papel lo que va a hacer va a caminar, hablar y actuar como si fuera un éxito, como si fuera un modelo a seguir, como si fuera la imagen ideal de la persona perfecta que quiere llegar a ser. Y si camina, habla, finge, visualiza, lo piensa y lo afirma una y otra vez, en esa persona es en la que se va a convertir, tan inevitablemente como que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Y en la siguiente sesión les hablaré más sobre cómo incorporar estos atributos de personalidad en su carácter. Usted llegará a ser tan pequeño como su deseo de control, tan grande como su aspiración dominante. James Allen. Allá por la década de los 30, un hombre llamado Gaylord Hauser estremeció al mundo al presentar una serie de ideas y aseveraciones de que todo lo que comemos en cierto modo afecta a nuestro cuerpo. Dijo que todo lo que comemos se traduce en algo y tiene un efecto positivo o negativo, y escribió un libro llamado La Nueva Dieta lo logra. En esta sesión y en sesiones anteriores hemos estado hablando sobre la nueva dieta mental, y al igual que todo lo que come tiene un efecto sobre su cuerpo físico, todo lo que alimenta en su mente tiene un efecto sobre su cuerpo mental, en lo que ocurre dentro de usted y determina lo que pasa a su alrededor. Cuando hablamos hace poco, dijimos que el poder de la sugestión es uno de los poderes más importantes de la vida. El poder de sugestión dice que todo lo que entra en usted, todo lo que piensa, todo lo que quiere, todo lo que escucha, todas sus conversaciones, la radio, la televisión, los periódicos, las revistas, en fin, todo lo que usted permite que influya su pensamiento, afecta su mente subconsciente, afecta sus actitudes, sus expectativas, sus valores, sus creencias y, por último, su potencial como ser humano. De hecho, la gran diferencia entre los seres humanos no es la inteligencia y la educación y la oportunidad, es lo que están alimentando en su mente regularmente. Y también dijimos, y es lo mismo, si usted dijera, sí, como buena comida todo el tiempo, pero la mayoría del tiempo, un 50% comida chatarra, comida alta en sales, alta en azúcares,
Baja en nutrición, comida inerte, comida muerta, harina blanca, patatas fritas, grasa, etcétera. Pero no me molesta, no tiene efecto alguno sobre mi cuerpo. Esas son tonterías, porque todo cuenta. Todo cuenta. Una de las marcas de las personas realmente honestas es que aceptan la realidad. La realidad es que todo lo que hace, física o mentalmente, cuenta. Tal vez sea positivo, tal vez lo ayude o lo mueva hacia lo que quiere ser, hacer o tener, o sea negativo y lo aleje de eso, pero nada es neutral, todo cuenta. Así que con respecto al poder de sugestión, continuemos y hablemos de cómo completamos este proceso de reprogramarnos a nosotros mismos para que por dentro seamos seres humanos de un éxito total y por fuera seamos seres humanos totalmente positivos, entusiastas y de éxito. Alimente a su mente de la misma forma que alimentaría a su cuerpo. Alimente a su mente con cuidado. Si estuviera preocupado por la salud física y por la longevidad, mediría, calcularía y cuidaría las comidas que come. Mire cuidadosamente el alimento mental que come también, porque estos alimentos mentales se acumulan por un proceso que llamamos la ley de la acumulación. La ley de la acumulación es una ley mental y también una ley física, y lo que dice es que cada cosa que se hace, positiva o negativa, se acumula. Que cada uno de los grandes logros en la vida es resultado de miles de logros ordinarios, de luchas, de retrocesos, de fracasos, de decepciones menores. Cada pequeño gran logro es precedido por miles de logros diminutos. Cada éxito repentino está precedido por años y años y años de trabajar duro en Broadway. Cada gran fortuna... Por cierto, al estudiar a los millonarios autoformados, descubrimos que el tiempo promedio que les lleva a llegar a ser millonarios en América es más de 20 años de duro trabajo. Si vemos a una persona rica que tiene una bella casa y es independiente financieramente hablando, pero no nos damos cuenta de que pasaron años y años y años de trabajo y sacrificios para poder serlo, la vemos el resultado final y decimos, esa persona tiene mucha suerte. La verdad de las cosas es que no hay tal suerte, solo este largo proceso de acumulación y de que todo cuenta. Cada uno de los esfuerzos honestos que hace para convertirse en una persona mejor se acumula como una bola de nieve y tiene un efecto. Cada vez que hace algo que lo aleja de su mente, que malgasta su tiempo, su mente, sus pensamientos, etc., eso tiene un efecto y se acumula. El gran error que muchos cometen es que van un poco hacia adelante y un poco hacia atrás. Hacen unas cuantas cosas buenas para su mente y unas malas para su mente. Unas cosas buenas y unas cosas perjudiciales y terminan exactamente donde empezaron. Lo bueno compensa lo malo. Lo que debe hacer es ponerse del lado de los ángeles para que sus insumos predominantes de alimento mental sean positivos y constructivos y lo muevan hacia la dirección a la que quiere ir. Así que de los alimentos de su mente, el número 1 es leer. Es muy importante. A muchas personas no les gusta leer, pero todos los líderes son lectores. Todos los líderes son lectores. Lea y trate de hacerlo un promedio de 1 hora al día. Sabemos que si lee, aunque sea 1 hora, en el transcurso del día, algo que ayude a su mente, algo positivo y constructivo para su mente, no periódicos ni cosas inútiles que solamente preocupen su mente, sino algo que lo forme y lo desarrolle 1 hora al día, puede cambiar su vida. La investigación muestra que con 1 hora al día, en 2 o 3 años, será una autoridad en el tema. Estudiar cualquier tema, desde administración del tiempo hasta física nuclear, 1 hora al día lo volverá una autoridad. En unos 5 años se volverá un experto y entre 5 y 7 años será una autoridad internacional. Una de las personas más conocidas en ese campo en el mundo. Con que solo lea 1 hora al día sobre cualquier tema, y puede escoger desde medicina hasta biología molecular. Así que lea 1 hora al día. Estudios recientes muestran que el adulto promedio en Norteamérica lee menos de un libro al año, que el 58% de los adultos en los Estados Unidos y Canadá nunca terminan un libro de no ficción después de salir de la preparatoria. Cuando salen de ahí o de la universidad, ¿sabe qué dicen? Dicen, gracias al cielo que se terminó, nunca volveré a leer otro libro mientras viva. Y no pueden entender por qué dejan de crecer. Solo la lectura logra que su mente se extienda y crezca. La conversación es buena, escuchar es bueno, los cursos y las clases son buenos, ver instrucciones por videocassettes es bueno, desde luego,
Pero solo la lectura es algo que no tiene sustituto. Muchos dicen, yo no soy buen lector, no aprendí a leer bien en la escuela. Bueno, acepte esa como una de sus metas, convertirse en un buen lector. En un año de lectura rápida y cursos vespertinos puede estar leyendo 3, 4, 500 palabras por minuto y cambiará su vida. De hecho, según la encuesta de las organizaciones Gallup de quién es quién en América, la gran historia de éxito de América, encontraron que las personas mejores, el 1% mejor de ese país, lee un promedio de 12 libros de no ficción al año. Eso significa que puede unirse a ese 1% de la nación simplemente leyendo un libro al mes. Un libro de no ficción que desarrolle su mente y expanda su habilidad para pensar en un tema que le interese. Un libro al mes lo pondrá dentro de ese 1% en muy poco tiempo. Si fuera a leer de 30 a 60 minutos al día, cosa que recomiendo, de 30 a 60 minutos al día se traducen en un libro por semana. Un libro por semana se traduce en más de 50 libros al año. Solo imagine si fuera a leer 50 libros al año en los próximos 10 años, ¿cuántos libros serían? Serían 500 libros si llega a lograrlo. Y déjeme preguntarle algo muy simple. ¿Cree que si lee un libro a la semana en los próximos 10 años, en un mundo donde la persona promedio lee un libro al año, cree que eso le daría algo bueno? ¿Cree que eso afectaría su vida de alguna forma? ¿Cree que cambiarían su carrera y sus ingresos? ¿Que cambiaría su ambiente? ¿Que cambiaría todo lo que ocurre a su alrededor? Puede usted apostar a que sí, porque el poder de sugestión, alimentar su mente con nueva información, 500 libros en 10 años transformarían su vida de tal forma que nunca podría reconocerla. Lo siguiente con respecto a alimentar su mente es escuche cintas. El descubrimiento del aprendizaje con audiocassettes ha sido considerado el gran avance único en la educación desde el descubrimiento de la imprenta o la invención de la imprenta. El aprendizaje con cassettes de audio pone las mejores mentes del mundo con sus mejores pensamientos expuestos, elaborados, editados, fuertemente comprimidos y juntos en sus manos por unos cuantos dólares nada más. Usted puede caminar, viajar, correr con algunas de las grandes mentes vivas por solo unos cuantos dólares. Escuche cintas en su auto. La persona promedio que maneja pasa de 500 a 1000 horas al año en su auto. 500 a 1000 horas al año. La mayoría de esas personas solo se sientan ahí y escuchan radio. Al radio lo llamamos, con todo respeto a las personas en la industria del radio, lo llamamos la goma de mascar de los oídos. Porque habla y habla. Y finalmente 500 a 1000 horas es el equivalente de 12 y media a 25, 40 horas de trabajo semana. ¿Sabe qué significa eso? Significa que está obteniendo o puede estar recibiendo el beneficio de entre 12 y media a 25 o 40 horas de trabajo a la semana. Imagine que su compañía lo enviara lejos por 25 semanas a estudiar. Cada año, sin costo extra. ¿Cree que afectaría su carrera y su capacidad de ingresos? Es el equivalente de 1 a 2 semestres universitarios. Imagine si tomara el equivalente de 1 a 2 semestres universitarios de educación adicional y cada año. ¿Cree que eso afectaría su vida? Naturalmente. Así que escuche cintas y finalmente tome cursos adicionales. Conviértase en un estudiante de por vida. Y cuando digo tome cursos adicionales, me refiero a tomar cursos con las personas que son expertas en su campo. Trate de evitar tomar cursos con personas que solo obtuvieron su educación de libros de texto. Tome cursos de personas que sean expertas. Los seminarios, por ejemplo, como este que está tomando, usted puede obtener más información en un seminario de 1 o 2 días de personas que pasaron 10, 20, 30 años recopilando y resumiendo información que lo que logra en todo un curso universitario. Así que tome cursos adicionales. Recomiendo un mínimo de 4 al año. 1 cada 3 meses. La persona promedio nunca toma cursos adicionales. El 90% de las personas nunca toman cursos después de salir de la universidad. Tome 4 al año, escuche cintas en su auto y lea regularmente. Me dirá, ¿de dónde saco tiempo para leer? Pues no lea tantos periódicos, tan simple como eso. Disminuya un poco esa lectura y aumente la cantidad de lectura de autodesarrollo. ¿De dónde el tiempo para las cintas? Pues no oiga tanto radio. No digo que no oiga el radio para nada, pero no oiga demasiado. ¿De dónde saca el tiempo para los cursos? En vez de sentarse el fin de semana, tome un curso. En vez de ver la televisión, tome un curso. Pero recuerde, el reloj sigue caminando. Si quiere llegar a la cima de su campo, si quiere ser un líder, si quiere ser una estrella en su campo, el conocimiento es poder.
El conocimiento hoy es más importante que cualquier otra cosa. El conocimiento es el gran poder de nuestra sociedad. Entre más conocimiento tenga, entre más conocimiento práctico pueda poner en propósitos que puedan ayudar a otras personas y beneficiarlo a usted mismo y a quienes lo rodean, entre más conocimiento tenga, más poder tendrá, más autoestima tendrá, más estatus, más posición, más seguridad, todo. La persona más insegura en nuestra sociedad es aquella que ha dejado de aprender y de crecer, y lo saben. Ahora, bueno, una cosa más. En estudios en Harvard, una clave de la automotivación es el crecimiento perpetuo. Mientras esté alimentando su mente con nuevo material, estará motivado, exactamente como si estuviera tomando vitaminas psicológicas. Al minuto que deje de crecer, comenzará a estancarse. Cuando comienza a estancarse, su autoestima baja, su nivel de energía baja, su nivel de salud baja, está más predispuesto a enfermedades, etc. Así que mientras esté creciendo, será vital, física y mentalmente. La siguiente parte de alimentar su mente es lo que llamamos el grupo de referencia, o para ponerlo de otro modo, rodearse de las personas adecuadas. Rodearse de las personas adecuadas. Y el rodearse de las personas adecuadas simplemente significa esto, que cuando hablamos sobre el poder de sugestión, ya dijimos que un 85 a un 95% de todas las influencias en su vida, todas las razones de por qué hace algo, es debido a las influencias que lo rodean, no solo las físicas, el clima, el frío, etcétera, sino también las sugerencias emocionales, el impacto de las personas con quienes se asocia, y entre más y más se asocia con las personas, sobre todo de su familia y de su círculo social cercano, las personas con quienes trabaja, entre más se asocia con estas personas, más impacto tienen en su pensamiento y en su futuro. David McClelland descubrió en la Universidad de Harvard, después de 25 años, que la elección de un grupo de referencia era una de las claves determinantes del éxito o fracaso en la vida. Ahora, un grupo de referencia son las personas con quienes se identifica. Recuerda que hablamos de identificación, las personas con las que se considera que compagina. Tan simple como eso. ¿Con quién se identifica? Le daré un ejemplo. Estaba leyendo una historia de un millonario que se hizo por sí solo y comenzó muy joven mientras otras personas coleccionaban tarjetas de béisbol o de fútbol o de hockey o de esquí. Le fascinaron los ejecutivos que hicieron fortunas en las grandes corporaciones y empezó a leer las revistas empresariales de su papá, Newsweek, la revista Fortune, el Wall Street Journal. Después empezó a hacer archivos de los ejecutivos, de las noticias, y comenzó a identificarse con dichos ejecutivos, a pensar en volverse un millonario como los que él veía y a pensar en ser un ejecutivo con una gran corporación cuando algunos estaban pensando en ser estrellas de hockey y de béisbol, claro. Lo interesante fue que al ir creciendo, estos mecanismos direccionales, este modelo a seguir, este grupo de referencia con el que se había identificado, comenzó a afectar lo que leía en la escuela, lo que estudiaba, cuánto se aplicaba, lo duro que trabajaba, a qué compañía fue a trabajar cuando salió de la preparatoria y de la universidad, y para cuando cumplió 25 años, ya era un ejecutivo de una corporación millonaria, uno de los ejecutivos más jóvenes de una corporación millonaria en la historia de los negocios. Pero eso fue porque a la edad de 12 años comenzó a identificarse con ellos. Pregunta, ¿con quién se identifica usted? Sea quien sea con quien se identifique, una de las cosas que debe preguntarse es quién le gustaría ser, con quién querría identificarse, y entonces deberá rodearse de las personas correctas. Lo primero que debe hacer para rodearse de esas personas es leer las revistas que ellos leen. Si quiere ser una persona de éxito en los negocios, lea revistas de negocios con éxito. Si quiere ser un gran vendedor, lea revistas de ventas, de mercadeo, libros que estén escritos por grandes vendedores. Si quiere ser un ejecutivo de éxito, si quiere ser un negociante de éxito, si quiere ser un padre de éxito, comience a rodearse de estas personas a través de sus escritos, a través de sus cintas y a través de sus cursos. Es cuestión de que empiece a buscarlos y comience a asociarse con ganadores. Como dicen, vuele con las águilas. Y permítame hacer aquí un paréntesis que es absolutamente importante. Es tan simple como esto. Si usted rasca con los pavos, no puede volar con las águilas. Si pasa el tiempo con perdedores, será usted mismo un perdedor. David McClelland de Harvard descubrió que un 99%
de la tasa de fracasos en la vida podría atribuirse a asociarse con personas que no van a ninguna parte, porque estamos tan fuertemente influidos por las personas que nos rodean, que hablamos como ellas, caminamos como ellas, tomamos sus actitudes, sus valores, sus creencias, sus acciones, sus expectativas y hasta sus conceptos propios. Si nos asociamos con personas negativas, con personas críticas, con personas cínicas, flojas, personas que desperdician su tiempo, nos volveremos iguales a ellas exactamente. Todos nosotros tenemos la tendencia de ser como el camaleón. Tomamos los colores y el comportamiento de las personas que nos rodean. Así que es muy importante que tome la decisión de quién quiere ser y comenzar a asociarse con personas que son así. Y en especial alejarse de los perdedores, de los que no tienen esperanzas, alejarse de las personas negativas, porque estas personas lo arrastrarán exactamente como un ancla, como si estuvieran atadas a su pierna. Muchos vienen y me dicen, estoy trabajando para un jefe negativo, tengo una relación negativa. Y yo les digo, si trabaja usted para un jefe negativo, nunca va a realizar todo su potencial, nunca estará feliz y nunca logrará todo lo que es usted capaz de lograr. Si tengo una relación negativa, ¿qué debo hacer? Les digo, debe usted hacerse esta pregunta. ¿Quiere llenar su potencial como ser humano o no? Si quiere llenar su potencial como ser humano, aquí están los hechos. Yo no invento los hechos, yo solo los menciono. Si se asocia con perdedores, será un perdedor. Se ha visto por 25 años y no puede encontrarse una excepción a eso. He hablado con miles de personas quienes me han dicho que el darse cuenta de esto es una de las cosas más difíciles que hayan hecho. A veces significa que debe despedirse de sus amigos, despedirse de sus parientes, despedirse de sus relaciones, de sus familiares, pero si ese es el hecho, mientras más pronto lo haga mejor. Es como sacar un diente podrido, mientras más pronto lo haga, menos dolor sufrirá. El siguiente punto con respecto a un grupo de referencia es este, se llama la Alianza de la Mente Maestra. Se trata de escoger a una o dos o más personas en su ambiente, a quienes admire, que sean positivas, optimistas, ambiciosas, y reúnase con ellas al menos una vez a la semana a desayunar o almorzar, solo para charlar. Reúnase con ellas. Hay algo sobre la fertilización y la energía de mentes positivas que se unen y hablan sobre sus problemas, hablan sobre sus desafíos, sobre su futuro, sobre lo que está ocurriendo. Trate de reunirse con una alianza de mente maestra una vez a la semana. Descubrí por investigaciones mías e investigaciones que Napoleón Hill hizo que el asociarse con personas positivas es una de las influencias que desencadena un desempeño pico. Es una de las garantías de que se volverá un gran éxito y no podrá hacerlo si simplemente se asocia consigo mismo. Muy bien, otra forma de influir su mente, muy importante. Comience cada día bien. Comience cada día bien. Esto está basado en el hecho de que las 2 veces del día, cuando está más sugestionable, cuando su mente subconsciente está más abierta a nueva información, es por la noche antes de irse a dormir, cuando se acuesta para dormirse y por la mañana. Estos son los 2 momentos en que su mente consciente está más relajada y su subconsciente está más alerta y debe usar estas veces lo que llamamos oportunidades clave de programación para meter nueva información en su mente, y esto es lo que yo sugiero que haga. Es muy poderoso. Antes de dormirse por la noche, alimente su mente con un arroyo de mensajes consistentes con lo que quiere ser y tener y hacer al día siguiente. Es decir, prográmese para el día siguiente como si programara una computadora. Lo que yo hago es esto: me acuesto, cierro los ojos y digo, me levanto por la mañana, tiempo presente, y me siento perfecto. Me levanto por la mañana y me siento perfecto. Me levanto por la mañana y me siento muy bien, lleno de energía. Pienso que mañana va a ser un gran día. Me levanto por la mañana y me siento perfecto. Y así, cuando se levante por la mañana, lo primero que dirá, el primer pensamiento que programará en su computadora subconsciente es: me siento perfecto, me siento perfecto, me siento perfecto, me siento perfecto, me siento perfecto. Haga esto, levántese y dígalo 2, 3, 4, 5 veces y repítalo: me siento perfecto, me siento perfecto. No vaya a decir, oh cielos, qué cansado estoy, qué cansado estoy, qué cansado estoy. Levántese y diga, me siento perfecto, sonría y diga, me siento perfecto. Aunque se sienta muy mal, diga, me siento perfecto. La mente subconsciente no distingue la diferencia entre un hecho real y uno que usted imagina vívidamente. Si repite, me siento perfecto,
Muy fuerte, me siento perfecto. Inténtelo, me siento perfecto, me siento perfecto, me siento perfecto. La mente subconsciente creerá que tal vez se siente perfecto. Y le aseguro que le dará un golpe de energía y lo despertará y aclarará su mente antes de que tome su café. La segunda cosa que debe hacer por la mañana, la segunda cosa por hacer es comenzar el día bien, leyendo de 30 a 60 minutos. Levántese muy temprano para leer de 30 a 60 minutos, algo que sea motivacional, que sea motivo de inspiración, algo que sea educativo, algo que anime su mente, lo que llamamos proteína mental, no periódicos, ni revistas, ni televisión, ni radio. Levántese por la mañana, siéntese y lea algo muy bueno para sí mismo. Lea algo que lo haga sentir bien con usted mismo. Yo leo material espiritual cada mañana y a esto se le llama, por cierto, la hora de oro. Si hace esto como resultado de asistir a este curso, si comienza a leer cada mañana de 30 a 60 minutos algo que motive su mente, solo esto valdrá la pena todo el tiempo que ha invertido en el curso. Este hábito de usar la hora de oro, la primera hora de la mañana, cuando su mente está bien abierta a nueva información, usándola en forma constructiva, es una de las técnicas más poderosas de éxito que haya visto en toda mi vida. Cientos de personas han venido conmigo a decirme que esto ha cambiado su vida. Solo levántese temprano para que pueda leer tranquilamente. Se volverá tan adicto a usar esa hora de oro que no podrá prescindir de ella, aunque tenga que levantarse cansado, aunque tenga que levantarse mucho antes de irse a trabajar. Levántese y disfrute esa hora de oro. Llene toda su mente de ricas proteínas, de bellos pensamientos e ideas. Alimente su mente y descubrirá que todo su día será mejor. El tercer paso es repasar sus metas cada mañana. Repasar sus metas cada mañana. Cada mañana, antes de comenzar, revise sus metas como si fuera a salir a un largo viaje o si estuviera en el mar. Vería el mapa, miraría las estrellas y la luna. En otras palabras, mire dónde se encuentra y marque su destino. Piense en ello, porque cuando repasa sus metas, las programa en su mente subconsciente. Sí, las programa en su mente subconsciente, repitiéndolas cada día usando esa maravillosa técnica de la hora de oro. Aprendí esto hace muchos años y me sorprendió en alto grado. Esos 3 puntos, levantarse y decir, me siento perfecto. Leer durante 30 o 60 minutos y escribir y repasar sus metas cada mañana. ¿Y sabe qué es lo más notable que pasa? Es que comienza cada día supercargado, comienza cada día sintiéndose positivo, comienza cada día con energía. Así que por un segundo revisemos. Después mencionaré 2 puntos importantes. Hablamos del poder de sugestión, que todo cuenta. Todo lo que lee, todo lo que oye, todo lo que ve en televisión, todas las revistas que lee, todas las conversaciones que sostiene, positivas o negativas, afectan su mente subconsciente que está programando su futuro. Recuerde, el mundo externo es un reflejo de su mundo interno. Su mundo externo es un reflejo de su mundo interno. Si hay negatividad, preocupación, ansiedad, temor en su mundo interno, entonces va a reflejarse en su mundo externo. Así que asegúrese de que lo que está poniendo en su dieta mental solo es tan puro como lo que ingeriría en una dieta física si quisiera tener altos niveles de salud física y energía. Absolutamente importante. Alimente su mente con libros, alimente su mente con cintas, alimente su mente con conversaciones positivas, alimente su mente con cursos, vaya y atienda y escuche a los oradores, alimente su mente con personas positivas. Una de las recomendaciones que dio uno de los filósofos empresariales es que los pobres deben llevar a las personas ricas a almorzar. ¿Por qué? Porque llevar a una persona rica a almorzar les da la oportunidad de aprender de la persona rica y de recibir información de esa persona que no podrían comprar a ningún precio. Los pobres deberían llevar a los ricos a almorzar. Júntese con los ganadores. Piense en el ganador que desea ser y mire a su alrededor en su mundo y diga, ¿quién es como la persona que quiero ser? Aquí tenemos otro punto muy importante en términos de programación mental. Simplemente es descarte etiquetas pasadas. Descarte etiquetas pasadas. Ni siquiera permita que nadie lo etiquete como era usted antes. Si antes llegaba tarde, no permita que nadie diga que siempre llega tarde. Dirá, en el pasado llegaba tarde, pero ahora soy puntual. No puedes controlar lo que comes. En el pasado comía demasiado, pero ahora como con control y en poca cantidad. Eres irritable e impaciente. No, en el pasado era eso, pero ahora no lo soy. Estas son las palabras. En el pasado lo era. Tiempo pasado. En el pasado lo era. Recuerde, el subconsciente está escuchando, pero ahora soy. Pero ahora soy.
Espacio, 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 lo que deba poner ahí. En el pasado no trabajaba en forma eficaz, pero ahora soy un trabajador eficiente. En el pasado no administraba mi tiempo, pero ahora lo administro muy bien. Si comete un error y reflexiona, lo que debe hacer es cancelar la equivocación diciendo, bueno, la próxima vez si llega tarde a una entrevista, diga, bueno, la próxima vez llegaré a tiempo, etcétera. La próxima vez esas son las palabras. Cancelan cada error. No acepte llevar etiquetas pasadas. Subraye todo esto y enseñe a otros. Enséñeles lo que sabe a las personas que les interese. Enseñe lo que sabe a las personas que estén interesadas. Porque, recuerde, se convertirá en lo que enseña. Verá que entre más le enseña a otras personas y comparte esta información con otras personas, más lo internaliza hacia usted. Se convierte en lo que enseña. ¿Funciona este material? Le puedo decir que sí funciona. Desde que empecé a enseñar este material, desde que empecé a dar lecciones sobre él y a grabarlo, desde que comencé a hablar con cientos y cientos de personas, he internalizado todas las cosas de las que hablamos en este curso. Todo de lo que hablo aquí, cuando empecé a enseñar, esperé que funcionara, creí que iba a funcionar, pensé que podría funcionar, pero ahora sé que funciona. Habiéndolo enseñado, lo he internalizado. Habiéndolo internalizado, he visto ejemplos de cada trozo de esto. Apoye todo lo que hace con expectativas de confianza. Una actitud o una expectativa de confianza es la marca de la personalidad realmente saludable. ¿Recuerda que hablamos sobre el poder de la expectativa? Una actitud de expectativas de confianza significa que espera con confianza que pasen cosas buenas. Tiene una actitud de expectativas positivas de sí mismo. Se convierte en lo que W. Clement Stone llamaba un paranoide inverso. Un paranoide inverso. Como sabe, un paranoide es una persona que está convencida de que el mundo desea atraparlo, de que todo el mundo conspira para atraparlo. El paranoide inverso es la persona que está convencida de que el mundo está conspirando solo para hacerle un bien. Conviértase en un paranoide inverso. Esté absolutamente convencido de que el mundo tiene un plan y conspira para hacerle un bien. Está conspirando de algún modo para llevarle el bien, le guste o no. Sin importar lo que pase, busque el bien en ello. Sin importar lo que pase. Esta es la clave para convertirse en un paranoide inverso. Busque el bien. Espere lo mejor y busque el bien. Espere lo mejor y busque el bien. Ralph Waldo Emerson dijo que la medida de una personalidad saludable es nuestra habilidad para buscar el bien en todo lo que nos rodea. La predisposición a buscar el bien debe preguntarse a sí mismo cuánto tiempo busco el bien y cuánto tiempo espero el mal. El grado en el cual busque el bien es el grado en el cual tiene salud como ser humano. Y finalmente, recuerde esto. El proceso de cambiar de donde está ahora, aquí está ahora, hacia su meta, ahí es a donde quiere ir. El proceso de ir de aquí a allá es progresivo, pero esto es lo que pasa. Cuando comienza a visualizar y a afirmar y a imaginar y a escribir y a planear su nuevo yo, digamos que quiere ganar $50,000 al año, actualmente está ganando $25,000 al año y su meta es ganar $50,000 al año. Lo que pasa es esto. Lo dice continuamente. Comienza a afirmarlo y a visualizarlo una y otra vez. Gano $50,000 al año, gano $50,000 al año, gano $50,000 al año. Su mente subconsciente no lo cree mucho. Pero si lo dice una y otra vez, aunque no lo crea mucho, gano $50,000 al año, gano $50,000 al año, gano $50,000 al año, la incredulidad disminuye. La incredulidad se hace más pequeña y más pequeña. Eventualmente incluso usted se sobrepone a su propio escepticismo y finalmente llega a la posición donde no cree ni deja de creer. Pero al seguir repitiendo y diciendo una y otra vez, gano $50,000 al año, gano $50,000 al año, gano $50,000 al año, eventualmente comience a creerlo un poco. De repente obtiene un aumento ligero en su paga y esta sube a $26,000 al año. Y después le dan un bono y se encuentra ganando $27,000, etcétera, y ve que entre más lo repite y lo afirma y lo visualiza y lo planea y lo prepara, más llega a su vida y usted sigue diciendo, gano $50,000 al año y comienza a creerlo más y más, lo cree más y más y lo repite y lo visualiza y lo afirma una y otra vez. Y su creencia crece y crece y crece y eventualmente llega al punto en que usted absolutamente cree que gana $50,000 al año. Y si alguien lo despertara en la mañana y le preguntara ¿cuánto ganas?, usted diría $50,000 al año, y aún así, en este punto, nunca ha ganado más de $27,000 al año en toda su vida. Y esta es la forma en que todas nuestras creencias cambian. Comenzamos en donde estamos ahora. Vemos
hacia donde queremos estar en el futuro y comenzamos a alimentar nuestra mente con nuevo alimento mental consistente con el lugar a donde queremos llegar. Al alimentar nuestra mente con ese alimento, empezamos con escepticismo e incredulidad, y realmente su escepticismo e incredulidad es el mayor obstáculo para su éxito. Repítalo una y otra vez. Al continuar trabajando con nosotros mismos y nos sobreponemos a esta situación, comenzamos a creer más y más que es posible, comenzamos a ver la posibilidad de ello más y más profundamente en el subconsciente. Ahora, en propaganda, esto se llama la gran mentira. La teoría de la gran mentira fue el descubrimiento de que si repitiera cualquier cosa una y otra vez a menudo, aún la persona más inteligente comenzaría a creerlo. Con respecto a su vida y a la mía, esto se llama la gran verdad. La gran verdad es que usted puede ser, tener y hacer lo que desee si de veras lo quiere lo suficiente y hace el esfuerzo por lograrlo. Lo que pueda usted tener en su mente en forma continua, puede lograrlo, tenerlo o hacerlo. Se convertirá en lo que piense. Su único trabajo es tomar una decisión muy clara sobre la persona que desea ser, las cosas que desea tener, las metas que quiere lograr y después asegurarse de que alimenta su mente en forma continua, día con día, semana con semana, hora con hora, con palabras, imágenes, fotografías, ideas, pensamientos e informaciones consistentes con sus metas y con sus ideales. Mantenga su mente en lo que desea y manténgala lejos de lo que no desea y todo será posible para usted. No creo que exista ninguna otra cualidad tan esencial para el éxito de ninguna especie como la cualidad de perseverancia. Sobrepasa casi todo, hasta la naturaleza. John D. Rockefeller. ¿Cuál es el recurso más precioso en su vida? Pues si usted es como yo soy, mi recurso más precioso es el tiempo. Según todos los estudios recientes que se han hecho últimamente, los adultos en América y Canadá y otros países valoran su tiempo antes del dinero casi en cada instancia. Ahora, como resultado de lo que hemos hablado en nuestras sesiones anteriores, que si cambia su mundo interno puede cambiar su mundo externo, una de las cosas que comienza a fluir dentro de usted es la impaciencia. Si usted piensa que si cambia su programación interna, su mundo externo cambiará para adaptarse a usted, entonces tal vez tenga prisa de cambiar esa programación interna. Y en esta sesión vamos a hablar de cómo puede lograr un cambio rápido y permanente de programación interna. A esta sesión la llamamos software para el cerebro. Yo no sé mucho de computadoras, pero sé esto. Una computadora tiene una cierta cantidad de utilidad como una pieza de hardware, pero lo que hace que la computadora funcione es la programación que usted le mete. Entre más sofisticado y complejo y productivo sea un programa, más valiosa será la computadora. Y lo que vamos a hacer hoy es, vamos a tomar las cosas de las que hablamos en términos de programación mental, visualización, afirmación, etc., y vamos a combinarlas en una serie de técnicas que puede usar para multiplicar, para acelerar el proceso en el cual sus nuevos pensamientos e ideas son aceptadas por su subconsciente y después cómo ponerlas a trabajar y atraparlas en la realidad. La primera técnica de la que vamos a hablar es lo que llamo la técnica de programación por escrito. Es una de las más simples y sin embargo es tan poderosa que casi asusta. Se lo he dicho a muchas audiencias, pero se los diré a ustedes, que si solo practican esta técnica, valdrá la pena 10 veces el tiempo y el precio de este programa. Si la única cosa que aprenden es esta técnica, la diferencia en sus resultados será sorprendente. Cuando yo aprendí esto por primera vez y lo apliqué hace años, no podía creer cuán eficaz era. Y todo lo que necesita usar es la disciplina más una de estas. Esto es lo que yo uso, una libreta de espiral, cuesta $1.99 en Walgreens Drugs. Todo lo que tiene son páginas rayadas y lo que se hace es usarla para escribir y volver a escribir sus metas. Compre una por $1.99 y úsela como la base de la técnica de programación por escrito. Les explicaré cómo funciona. La técnica de programación por escrito se basa en el hecho de que aprendemos o tomamos la información en 3 formas. Tomamos la información en forma auditiva. En otras palabras, escuchamos la información o decimos la información. La tomamos visualmente, vemos la información y la tomamos kinestéticamente. Sentimos la información. Ahora, cada una de estas es una buena forma de aprender, o sea, de meter la información a la mente subconsciente.
Sin embargo, entre más de estas pueda combinar en forma simultánea, junto con alguno de los otros principios mentales y técnicas de las que hemos hablado, más rápidamente se acepta la información. A veces, si combina la información en la forma correcta, se acepta en forma instantánea como un cambio permanente en su programación subconsciente. La técnica de programación por escrito se basa en esto, como también algunas de las otras técnicas de programación de las que hablaremos en pocos minutos. La técnica de programación por escrito se basa en el hecho de que si escribe algo requiere de una concentración total, la ley de la concentración. No puede escribir con exactitud, en forma correcta, ni hacer nada más al mismo tiempo. Así que escribir requiere concentración. Y no solo requiere eso, también requiere de lo visual, porque no puede escribir sin mirar. Y cuando lo hace, tiene la tendencia a subvocalizar, en otras palabras, a decir las palabras mientras escribe, aunque no pueda oírlas con un oído consciente. Las escucha interna y kinestéticamente, se mueve y siente. Requiere de una energía mental, emocional y física tremenda el escribir. Así que las técnicas de programación por escrito dicen que cada mañana, sin falla, reescriba sus metas. Después de haber leído, reescriba sus metas. Por cierto, todo este proceso puede tomar como 2 minutos, tal vez 5. Puede llegar al punto donde, como me sucede a mí, le tome hasta 1 hora. Reescriba sus metas principales en afirmaciones positivas en tiempo presente y personal. En otras palabras, sus metas podrían ser: gano X número de dólares al mes, peso X número de kilogramos, soy sobresaliente en mi campo, hago esto, logro, ejecuto, escojo, etcétera, etcétera. Lo que quiera hacer, tener o hacer, solo escríbalo en una serie de afirmaciones, una a la vez. Ahora verá, hablaremos del establecimiento de metas más adelante. Verá que al escribir sus metas una y otra vez pasará algo muy interesante. Si son sus metas más importantes, tenderán a reescribirse primero y tenderán a ser calificadas para convertirse en agudas y distintas. Si cada vez que reescriba sus metas principales, las está conduciendo, las está imprimiendo en el fondo de su subconsciente, lo que lo conduce a la garantía de que se imprimirán en su realidad. Cada vez que reescriba sus metas principales, las está programando en su subconsciente y las está estableciendo como un mecanismo direccional, del modo en que establecería un mecanismo direccional en un proyectil guiado, así que lo moverá inequívocamente hacia la dirección del logro. El número 2 es: cierre los ojos cuando haya reescrito sus metas. Cierre los ojos y visualice una meta importante o las metas del día ya logradas. Visualícelas como una realidad. ¿Cómo se verían? Por cierto, algo muy valioso que puede hacer es recortar imágenes de revistas y ponerlas en su libreta para que pueda realmente ver una fotografía. ¿Quiere tener un bello auto, una hermosa casa o algo parecido? Ponga una fotografía de eso, una fotografía muy clara, y cuando escriba su meta podrá ver la fotografía y cerrar los ojos y alimentar esa fotografía en su mente subconsciente. La tercera parte es la más importante, es: imagine la sensación de placer que experimenta. Imagine la sensación de placer que experimentaría si ya la tuviera. Solo imagine que ya es una realidad. La forma en que imagina eso es una realidad. Imagine que está camino hacia su meta. Y su meta está camino hacia usted. Y hay un tiempo predestinado cuando usted estará listo y cuando eso estará listo. Cuando todo esté listo y que usted y su meta se encontrarán. Y no puede acelerar el tiempo. No puede hacer que vaya más rápido y no puede hacer que vaya más lento. Pero lo que puede hacer continuamente es repetir la fotografía y el sentimiento y la descripción una y otra vez. Y exactamente en el momento y el lugar adecuado se encontrarán. Algún día tal vez me escriba una carta y me dirá cuán notablemente ha funcionado en su vida, porque ha funcionado perfectamente en la mía y en todas las vidas de muchas otras personas. Ahora, el segundo punto, y déjeme darle el punto clave, se llama la ley de la relajación. La ley de la relajación es una de las leyes mentales más importantes. La ley de la relajación simplemente dice que en el mundo físico, si quiere clavar un clavo, entre más fuerte golpe, más esfuerzo físico o energía necesita y más rápido logrará algo en el mundo físico. Si quiere conducir un auto más rápido, pisa el acelerador que hace que la máquina trabaje más y lo impulsa hacia adelante. Sin embargo, en el mundo mental es exactamente lo opuesto. La ley de la relajación dice que en todos los trabajos mentales el esfuerzo se vence a sí mismo. En todos los trabajos mentales el esfuerzo se vence a sí mismo. ¿Qué significa esto? Significa
que entre menos intente, mejor funciona. Y es interesante, puedo darle un ejemplo perfecto, las relaciones. Notará que en cualquier relación que tenga que funcione, entre más intente hacer que esa relación funcione, más difícil es, porque una relación básicamente es una entrevista de mentes. Y cuando se relaja y deja que la relación fluya, la relación se desenvuelve de la forma en que debería. Cuando trata de acelerar o reducir la velocidad de algo de su propio tiempo, se crea una crisis, se crea una tensión, un estrés y ansiedad. Y lo que tenga que ver con el trabajo mental, lo que tenga que ver con las mentes, todas las interacciones con las personas tienen que ver con las mentes. Lo que tenga que ver con las metas y los sueños y los planes requiere que usted se relaje y lo deje desenvolverse. Por eso decimos, cierre los ojos, visualice, imagine el sentimiento y solo relájese sin hacer ningún esfuerzo. Y entre más relajado esté, más rápidamente el subconsciente aceptará la idea. Y la siguiente técnica se llama la técnica de afirmación rápida o la técnica de programación rápida. La técnica de programación rápida se usa específicamente antes de cualquier evento no recurrente de importancia. Antes de cualquier evento no recurrente, eso significa que solo ocurre una vez. Por ejemplo, si va a estar en un evento deportivo, o si va a ir a una entrevista para un trabajo, o un incremento, o si va a ir a hacer una presentación de ventas. Por cierto, todos los mejores vendedores usan esta técnica de programación rápida. Es muy, muy poderosa. Lo que hace es que tiene un efecto temporal, pero lo prepara psicológica, física y mentalmente. Programa su concepto propio y su subconsciente para darle las palabras, acciones y comportamientos que son perfectamente apropiados para la situación. Todos los atletas usan esto, como lo hablaremos en un segundo. ¿Cómo usar la técnica de programación rápida? Digamos que pronto tendrá una ponencia. Un amigo mío dio una conferencia importante a 2.500 personas y estaba muy tenso y preocupado. Le dije, mira, lo que tienes que hacer la próxima vez que pienses en esa conferencia es cerrar los ojos y usar esta técnica. Cierra los ojos así. Primero que nada, visualiza el resultado perfecto. Visualiza el resultado perfecto. En otras palabras, visualiza si puedes bosquejar lo que vendrá, una entrevista con tu jefe, una presentación de ventas. Visualiza el resultado perfecto, o sea, el resultado perfecto para una discusión sobre un aumento terminaría cuando el jefe te dé el aumento. El resultado perfecto de una conversación de ventas con la persona que firma la orden de ventas. El resultado perfecto de la solicitud de un trabajo es conseguirlo. En el caso de mi amigo, su resultado perfecto era conseguir una ovación, así que visualizó la ovación calurosa, programó a su mente y vio al público ponerse de pie y darle una ovación al final de la charla. Después afirme la visualización. En otras palabras, dígase algo como: esta conferencia va maravillosamente, esta conferencia tuvo mucho éxito, o me siento completamente perfecto al final de esta conferencia, o esta conferencia es un éxito completo. En otras palabras, dé una afirmación que sea consistente con ello y afirme la visualización. Y después emocionalice o imagine cómo se sentiría si lo experimentara y libere. Esta es la palabra clave. Después solo libérelo como si ya hubiera pasado. Déjelo seguir. Como si ya hubiera pasado, como si ya fuera cosa del pasado, el evento y el resultado perfecto del evento ya hubiera ocurrido. Y libérelo y déjelo ir. Cae como una tarjeta de computadora dentro de la computadora y la computadora subconsciente comienza a trabajar. Una técnica muy, muy poderosa se basa en lo que se llama repaso mental. Y el repaso mental es una técnica que usan todos los hombres y mujeres que mejor se desempeñan. La usan todos los millonarios autodidactas, todos los vendedores sobresalientes, todos los mejores ejecutivos, los atletas olímpicos, todos los campeones del mundo en todos los campos. El repaso mental. El repaso mental es el proceso de vivir la experiencia dentro antes de que se tenga fuera. Eso significa que antes de cualquier evento de importancia a largo o corto plazo, lo que hacen los mejores es recordar y revivir la excelencia. Recuerdan y reviven la excelencia.
En otras palabras, piensan en la última vez que se comprometieron en actuaciones como esta y en la satisfacción que tuvieron, en el placer que tuvieron, en el sentimiento de desempeño excelente que tuvieron, y toman ese sentimiento. Es como si tuvieran una pantalla aquí, y esta es la pantalla, una pantalla dividida, y de este lado de la pantalla recuerdan la última vez que hicieron esto de una forma excelente. Y en este otro lado de la pantalla se imaginan el evento por venir. Después, cuando esto se aclara perfectamente en su mente, y pueden ver con mucha claridad ese último triunfo, ese último éxito, esa última venta que cerraron, esa última entrevista que salió bien, esa última fiesta de éxito o compromiso social, entonces lo transfieren en una nueva situación que está por venir. Transfieren el sentimiento y la experiencia y enciman ambos. Y así, al anticipar la experiencia por venir, la combinan con los sentimientos de éxito y placer y gozo de la previa experiencia excelente. Lo que eso hace es que programa la mente subconsciente para que usted entre en esa experiencia y se comprometa con las mismas palabras, acciones y comportamientos que le dieron los resultados de éxito al ganar la última vez. ¿Qué diferencia hay entre ganadores y perdedores? ¿Qué diferencia hay entre ganadores y perdedores? Puede imaginar lo que es ganadores contra perdedores. Simplemente es esto. Todos nos comprometemos en un repaso mental. Usted, yo, todo el mundo. La diferencia entre ganadores y perdedores es que antes de cada evento venidero, los perdedores piensan en la última vez que tuvieron una experiencia similar y no funcionó. Piensan en su fracaso previo, imaginan vívidamente y piensan cuán apenados, humillados, fracasados y lo mal que se sintieron. Y los perdedores reviven y recuerdan el fracaso y el pobre desempeño. El ganador insiste en revivir y recordar la excelencia y el éxito. Usted puede decir si se va a convertir en ganador o perdedor simplemente mirando lo que piensa cada vez que está por venir un evento. Usted es el que debe tomar la decisión de pensar en lo que desea. Pregúntese a sí mismo, ¿estoy pensando en lo que quiero que pase o estoy pensando en lo que temo que pase? Recuerde, la tendencia natural es pensar en lo que teme que pase, no en lo que desea. Así que fuerce a su mente usando la ley de sustitución. Saque su mente de lo que teme y rehúse a mantenerlo. Una bella técnica que aprendí hace muchos años: cuando comience a pensar en algo que le provoca que esté molesto, ansioso, tenso, diga esta palabra muy, muy fuerte para sí mismo. Diga, alto. Alto es muy similar a golpear un tocadiscos y hacer saltar la aguja sobre el disco, golpear una grabadora, gritarle a una persona que está diciendo algo. Solo diga alto y lo que hará temporalmente será parar su mente. Y cuando pare su mente, cambie su atención hacia lo que desea. E insista en pensar sobre lo que desea. Cada vez que se dé cuenta de que sus pensamientos van hacia lo que teme, diga usted alto y ponga su mente en lo que desea. Este es un diagrama muy simple. O gráfica. Es así. Esto es lo que desea. Esto es lo que teme. Y aquí se encuentra en este nivel entre lo que desea y lo que teme, subiendo o bajando. Esto, sin embargo, es fácil. La tendencia natural de la naturaleza humana es enfocarse en lo negativo y volver hacia lo que temen. ¿Cuál es el peor resultado posible? Esto requiere esfuerzo. Requiere de un esfuerzo consistente para mantener su mente en lo que quiere. La mayoría de las personas son flojas, la mayoría es indisciplinada, la mayoría no está dispuesta a hacer el esfuerzo. Lo que hacen es que tienen la tendencia a deslizarse, a pensar en lo peor que les puede pasar. Se deslizan hacia lo negativo. Y por eso es que la gran mayoría de las personas son negativas y muy pocas son positivas. Así que esté alerta. Cuando se encuentre a sí mismo pensando en algo que llegará por anticipado, es natural que esté lleno de dudas y temor. Estas son tendencias naturales por una variedad de razones de las que ya hemos hablado. Pero el ser humano superior mantiene su mente en lo que quiere. El ser humano superior para el pensamiento negativo. El ser humano superior se concentra en un desempeño excelente. Alguien dirá, nunca antes lo había hecho. ¿Cómo puedo concentrarme o cómo puedo recordar y revivir la excelencia? Sencillo, en su imaginación. Puede fingir. Imagine que esto lo ha hecho antes. Finja que ya ha tenido éxito en esto. Piense en cómo actuaría si hubiera tenido éxito
éxito en esta área. Camine como si fuera un éxito. En la programación lingüística mural encontramos que existe un estado fisiológico o un modo de andar, de hablar y de actuar que es consistente con cada estado emocional. Y si habla y camina y actúa del mismo modo que lo haría si tuviera confianza, ya lo dijimos, llegará a tener la sensación de confianza con ese comportamiento. Muy importante. Y aquí está otra técnica. Se llama la técnica de programación estándar o la técnica de afirmación estándar. Y esta técnica se hace con tarjetas indexadas o puede usar una serie de metas en un pedazo de papel. Una técnica muy poderosa. Lo que hace es esto. Estos son los pasos hacia las técnicas de afirmación estándar. Establece su meta. Puede establecer de 10 a 15 metas. Su mente subconsciente puede trabajar en 10 o 15 metas a la vez y, por supuesto, debe tener sus metas en prioridad, pero no tiene que preocuparse. De 10 a 15 metas. Número 2, 2 veces al día por la mañana y por la tarde. 2 veces al día por la mañana y por la tarde. Toma cierto tiempo libre donde el número 3 pueda estar sin interrupciones. Y después escriba sus metas en forma de afirmaciones personales positivas en tiempo presente. ¿De acuerdo? Metas en forma de afirmaciones personales positivas en tiempo presente. En tarjetas. Muchos aconsejan que se usen tarjetas indexadas para deslizar las tarjetas de atrás hacia adelante. Y solo ponga una encima de la otra y escriba sus metas en letras muy, muy grandes y claras. La mente subconsciente puede ver la meta con claridad de cristal. Luego siéntese con las metas y lea las metas para sí mismo. Lea la meta o la afirmación para sí mismo. Lea, repita y después cierre los ojos. Digamos que la meta es gano $50,000 anuales. Diga en la tarjeta gano $50,000, gano $50,000. Léalo, repítalo, gano $50,000 anuales y cierre los ojos y repítalo de 3 a 5 veces. Repita la meta de 3 a 5 veces y el paso número 6 es visualice el resultado. Visualice el resultado. En otras palabras, si gana $50,000 anuales, ¿cuál sería el resultado? ¿Sería un auto mayor? ¿Sería una casa más grande? ¿Sería un viaje a Tahití? ¿Sería un guardarropa diferente? ¿Sería un reloj Rolex? En otras palabras, visualice el resultado. No tanto el proceso, sino lo que sería el resultado. Otra cosa que puede hacer, por cierto, es que puede visualizar el trabajo. Digamos que va a ganar $50,000 anuales y usted imagina que los ganará en su profesión actual. Entonces visualícese haciendo el trabajo de una forma tan excelente que de hecho generará el ingreso. Y después el paso número 7 es imagine la sensación. Imagine la sensación que acompañará el logro de su meta. Imagine la sensación. Cierre los ojos y al sentarse ahí con sus tarjetas, mirando sus tarjetas, imagine el sentimiento de satisfacción con la meta que ya está lograda. Imagine el sentimiento de placer, imagine el sentimiento de logro. Digamos que lo que va a hacer es que va a obsequiarse un viaje a Tahití. Va a los mares del sur, va a descansar en la playa, va a nadar en el bello océano, va a broncearse al sol y a ponerse muy moreno. Y comience a pensar en eso. Otra cosa que puede hacer, por cierto, es conseguir folletos de Tahití, un cartelón de Tahití, un cartelón de un crucero, fotografías de las cosas que va a hacer o tener o disfrutar, que asocia porque entre más emociones pueda asociar con el logro de su meta, más rápidamente el subconsciente lo acepta como una instrucción y más rápidamente se pondrá a trabajar en eso. Y por cierto, esto es lo que yo uso, es lo que usted puede usar. Puede usar tarjetas como estas, que solo son tarjetas indexadas, las que son totalmente blancas. Pero puede usar tarjetas con líneas y sentarse y luego escribir su meta y al leer su meta, repita de 3 a 5 veces. Imagínelo, visualícelo, véase a sí mismo haciendo lo que sea necesario, visualice el resultado y después solo cambie la tarjeta y continúe con la siguiente. Entre más relajado esté cuando haga este ejercicio, debido a la ley de relajación, más rápidamente lo aceptará el subconsciente. Aquí hay algo más que tal vez quieran conseguir. Es una de esas libretas con tarjetas en espiral, tarjetas indexadas. En todas ellas puede escribir una variedad de afirmaciones diferentes y llevarlas consigo y solo doblarlas. Escriba afirmaciones cuando piense en algo que desee y después tómese algún tiempo para revisar sus afirmaciones.
Y una última técnica es la llamada técnica de programación de los deportes, que combina todas las demás. La usan los mejores atletas olímpicos, combina el repaso mental y la relajación y se basa en lo que se llama el condicionamiento autogénico, que significa que si quiere llegar a ser un mejor deportista, la técnica es muy simple. Primero que nada, consiga instrucciones sobre el deporte, aprenda de un experto. Estudie y aprenda lo que constituye un desempeño excelente en el deporte. Luego, antes de irse a dormir sentado en una posición muy relajada, haga varias respiraciones muy profundas y relaje su cuerpo y visualice el desempeño perfecto del deporte. ¿Quiere ser un buen esquiador? Es muy simple, lo que hace es esto: aprende a esquiar, vea películas y fotografías de personas esquiando en forma excelente. Después visualícese a sí mismo realmente siendo el esquiador. Cierre los ojos y haga dos tipos de visualización. El primer tipo de visualización es donde se ve a sí mismo realmente esquiando. Véase a sí mismo y mire su desempeño. Mírese a sí mismo bajando la pendiente. Mírese dando vuelta, poniendo los palos, girando, etc. Mírese esquiando maravillosamente y obsérvese casi como si fuera usted un espectador. La segunda parte de la visualización es cambiar su punto de atención y entonces se ve a sí mismo con sus propios ojos, se ve a sí mismo bajando por la pendiente. La técnica de afirmación deportiva es usada por todos los mejores equipos de fútbol, de baloncesto, los mejores patinadores, los mejores golfistas. Casi todos los atletas olímpicos entrenan su mente una y otra vez. Por ejemplo, los patinadores se sientan, cierran los ojos, ponen su música y después repasan toda la rutina de patinar en su mente mientras toca la música. Por supuesto, lo que pasa es que en su mente nunca se caen y programan su mente una y otra vez. Y esto se basa en un hecho muy simple. Cada vez que visualizamos una acción, realmente enviamos impulsos medibles de energía nerviosa hacia las piernas, los brazos y los nervios que controlan los músculos que usaríamos si realmente estuviéramos haciendo eso. Si quiere ser mejor golfista, mejor esquiador, tenista, jugador de baloncesto, nadador, un mejor orador, lo que sea, use la técnica de afirmación de los deportes para provocar cambios rápidos en la programación. La clave es esta: repetición, visualización, relajación y claridad de sus metas, una y otra vez hasta que las acepte la mente subconsciente como hechos y comience a volverse verdad en su realidad. Y si se apega a ellas, trabajarán para usted. Si queremos tener éxito, primero debemos creer que podemos. Michael Korda. Al principio de este curso hablamos sobre el potencial humano y cómo la persona promedio usa menos del 10% de su potencial. Como el cerebro de Albert Einstein fue extirpado de su cráneo cuando murió y fue estudiado en la Universidad de Cornell y se descubrió que nunca usó más del 15% de su potencial mental en toda su vida. Uno de los más grandes genios de este siglo. ¿Qué significa esto, potencial mental? Pues significa la habilidad de usar nuestra capacidad de pensamiento. Significa la habilidad de activar las células cerebrales, lo que se llama la neocorteza, o pensar en el cerebro de la humanidad. Y una de las cosas de las que vamos a hablar en esta sesión es cómo puede usar su cerebro en forma más eficaz y algunas de las cosas que se han hecho para ayudar a las personas a desarrollar técnicas de aprendizaje rápido, lo que se llama de cerebro completo, aprendizaje acelerado o superaprendizaje. Una de las cosas que sabemos es que la persona promedio usa no mucho más que 1 o 2% de su capacidad de pensamiento, que no usamos el 10%, que si pudiéramos usar el 10% de nuestro cerebro podríamos lograr cualquier cosa que pudiéramos soñar. En esta sesión le enseñaré cómo usar lo más posible. Sabemos algunas cosas del cerebro. Sabemos una cosa respecto a la inteligencia, que la inteligencia no es cuestión de IQ. La inteligencia es una forma de actuar y una forma de pensar. Cuando vemos a las personas que aparentemente son en extremo inteligentes, descubrimos una cosa. Descubrimos que no son mucho más inteligentes que usted o yo, sino que desarrollan su inteligencia. Pongámoslo de este modo. La inteligencia se desarrolla a través del esfuerzo. La inteligencia se desarrolla del mismo modo que los músculos. Una persona que tiene inteligencia con respecto a un negocio o una profesión, un abogado, un doctor, un empresario, no es necesariamente una persona que nació con ese genio, es una persona que lo ha desarrollado como resultado de años y años de estudio y práctica. Así que miren la inteligencia como un músculo. El IQ es maleable. El IQ, o los puntos de porcentaje, o la habilidad mental, es maleable sobre una amplia gama.
Ya hablamos sobre el caso de la expectativa positiva. El coeficiente intelectual de un estudiante brincó 25 puntos en el transcurso de su año escolar. Esto es muy común. Tenemos muchos casos registrados de puntos de IQ. En otras palabras, la habilidad total del pensamiento que tiene un individuo ha brincado 10, 20, 30 puntos como resultado de una forma particular de aprendizaje o de estudio en particular. Hablaremos de algunas de esas ideas. Así que el IQ es maleable en un amplio rango, es decir, que uno es mucho más listo de lo que piensa. Uno es más inteligente de lo que ha creído. También sabemos que el IQ es un asunto de concepto propio. Se han encontrado personas en extremo inteligentes, pero porque han sido criadas en ambientes negativos, se convencieron tempranamente de que no eran particularmente brillantes. Un caballero al que alentaron a dejar la escuela en 10º grado porque pensaban que era un completo fracaso académico, resultó cuando trató de enrolarse en el ejército que su coeficiente intelectual era de 175. Inició 6 negocios y se convirtió en un multimillonario a la edad de 28 años, porque le probaron que era brillante y la razón por la que no ponía atención en la escuela no era porque no tuviera inteligencia, sino porque aprendía todo la primera vez que se le mencionaba y se aburría completamente. Se descubre que muchas personas son mucho más brillantes de lo que creen, pero como resultado de sus experiencias previas, su concepto propio las tiene funcionando a niveles por debajo de su inteligencia, y eso es cierto para todos, casi en cada caso. Otro punto importante es que la capacidad de aprendizaje es maleable. La capacidad de aprendizaje, ¿qué significa eso? Bueno, pues simplemente significa que puede moldearse, que puede doblarse, es como el metal que puede doblarse y moldearse. La capacidad de aprendizaje es maleable, pues puede aprender a aprender. Lo maravilloso es que los seres humanos somos criaturas que aprendemos. Podemos aprender a aprender lo que queramos. Entre más aprendamos, más encontramos la gran capacidad que tenemos para aprender. Esa habilidad para aprender es como un músculo. Entre más la estire, más la use, mayor capacidad tendrá. Entre más aprenda matemáticas, más capaz será de aprender historia. Entre más estudie filosofía, más capaz será de aprender psicología. Su capacidad para aprender se extiende al aprender cualquier tema. Otro punto importante respecto al aprendizaje es que si quiere ganar más, debe aprender más. Si quiere ganar más, debe aprender más. Esa es una de las más importantes, simples y pequeñas expresiones que podrá escuchar. Es que vivimos en un mundo con base en el conocimiento. Su mundo externo de ganancia será un reflejo directo de la cantidad de conocimiento útil que usted tenga. Si usted es como yo, tal vez sea impaciente, tal vez le gustaría aprender más rápido para que pueda ganar más rápidamente, y de eso es de lo que vamos a hablar. Nuestro tercer punto, por cierto, es que existe una relación directa entre la longevidad y el aprendizaje. Sabemos que entre más activa sea su mente, más vivirá. Que cuando ve casos de personas que empiezan a desarrollar la senilidad, recién cumplen unos 60 años, son un ejemplo de personas que dejaron de leer hace mucho tiempo y comenzaron a ver mucha televisión. Los ciudadanos ancianos en América ven un promedio de 7 horas de televisión al día, y eso lo que hace es que les forma una mente muy, muy pasiva. Su cerebro comienza a atrofiarse, sus reflejos, su inteligencia, su habilidad para responder y para estar alerta comienza a deteriorarse. Así que entre más aprende, entre más estudie, entre más activo esté mentalmente, más energía tendrá, más vitalidad y más sano estará. De hecho, mire la vida de los hombres y mujeres creativos como Goethe. Él comenzó la composición de la segunda parte del Fausto a la edad de 85. La abuela Moses comenzó a pintar a la edad de 75 y aún pintaba a los 100 años. Albert Schweitzer, con quien trabajé en África, aún trabajaba la jornada completa a los 91 años, cuando la mayoría de las personas, si no es que todas, con quienes había crecido, estaban sepultadas hacía décadas. Así que, por ninguna otra razón, más que por el hecho de que quiera vivir para siempre, debe convertirse en un aprendiz activo e inteligente. Debe desarrollar la capacidad de aprender y debe aprender a aprender. Ahora, allá por los años 50, en Bulgaria, un hombre llamado Georgi Lasonov comenzó algunos experimentos que han tenido una influencia tremenda, Georgi Lasonov, tremenda sobre nuestro pensamiento en el mundo occidental en el último par de décadas. Se ha escrito un gran libro sobre su trabajo llamado El Superaprendizaje, que habla sobre los resultados de sus experiencias. Lasonov comenzó a estudiar el hecho de que la información estallaba a tal grado
que nadie podía estar actualizado ya en su campo, que sin importar cuál fuera su campo, decenas, cientos y hasta miles de artículos se escribían cada día y que nadie podía absorber la información, y se preocupó por la necesidad de crear un modo para que las personas aprendieran más rápidamente. A su sistema lo llamó aprendizaje acelerado. Nosotros lo llamamos aprendizaje rápido. Algunas personas superaprendizaje. Todo significa lo mismo. Significa cómo puedo absorber más información a una tasa más rápida. Lo que Lasonov descubrió fue esto. Comenzó como pionero de la investigación de cerebro completo. Descubrió que en realidad hay dos hemisferios en el cerebro y ambos hemisferios desempeñan funciones diferentes, que las personas que aprenden mucho mejor son capaces de armonizarlas y usan ambos hemisferios del cerebro. Si el hemisferio izquierdo es responsable de ciertas funciones, el derecho es responsable de otras funciones. También descubrió que existe una masa de tejido que divide a los cerebros llamado cuerpo calloso y que los niños hasta la edad de 5 o 6 años aprenden 25 veces más que la tasa adulta, y su pensamiento fue: ¿no sería posible volver a crear la condición que existe en la niñez temprana que hace que los niños aprendan a una tasa fantástica de velocidad en la vida adulta? Interesante, ¿no? Y descubrió que al ver las funciones del cerebro, descubrió que el hemisferio izquierdo y el derecho eran responsables de formas de pensar muy diferentes. Solo déjenme darles un ejemplo. El hemisferio izquierdo es verbal, piensa en términos de palabras, y el derecho es pictórico o artístico y piensa en términos de pinturas. El izquierdo es analítico, este es analítico, mientras que el hemisferio derecho es holístico. Ve todos los hechos y toda la información, ve la imagen, por así decir. El hemisferio izquierdo es pragmático, es muy dado a los hechos. El hemisferio derecho es intuitivo, y es la base de la intuición y los sentimientos. El hemisferio izquierdo es concreto. Le gusta ver las cosas que puede contar, tocar, probar o sentir. Y el hemisferio derecho es abstracto. Es el responsable de los conceptos abstractos, científicos, artísticos o filosóficos. El hemisferio izquierdo es lineal porque ve las cosas en orden y también es secuencial. Le gusta tomar las cosas una a la vez. Por otra parte, el hemisferio derecho es musical y artístico. Este también es espontáneo. Es el responsable del sentido del humor. El hemisferio izquierdo es el responsable del lenguaje, de la unión de las palabras en un orden lógico para formar oraciones, y también es responsable de las matemáticas. El hemisferio derecho es el responsable de la danza y la poesía. Y ambos hemisferios, para poder trabajar adecuadamente, deben armonizar. Pero tienen funciones muy diferentes. Cuando Lasonov hizo sus investigaciones, descubrió otra cosa, que cuando estudió la forma en que las personas aprendían, descubrió que las personas aprenden a diferentes niveles de actividades de ondas cerebrales y como resultado de diferentes cosas. Descubrió que el cerebro funciona en 4 niveles diferentes, y el primer nivel es el llamado nivel beta. El nivel beta es 14 ondas por segundo o más. El nivel beta son ondas normales, donde estamos usted y yo. Cuando nuestra mente está muy activa, nuestra actividad de ondas cerebrales, o lo que se llama ciclos, nuestra actividad de ondas cerebrales es frenética. Es donde la mayoría de nosotros pasamos el tiempo, y también es el tiempo en que aprendemos menos eficientemente. Dijimos que descubrió que debajo de ese nivel beta estaba el nivel alfa. El nivel alfa era de 8 a 13 ondas o ciclos por segundo, y este era, por así decirlo, un nivel más modulado de ondas. Y descubrió que tenemos la tendencia de aprender en este estado. Este es el estado de relajación profunda, el estado en el que estamos cuando estamos completamente relajados, cuando soñamos despiertos, o antes de irnos a dormir. Bajamos a este nivel. Debajo del nivel alfa está el llamado nivel teta. El nivel teta es de 5 a 7 ondas por segundo. El nivel teta tiene ondas más grandes, y este nivel teta solo se da cuando estamos a punto de empezar a soñar. Se llama el área de alucinación o de ilusionismo, y es donde comenzamos a tener sueños justo antes de irnos a dormir. ¿Han tenido una experiencia de ser despertados al estarse durmiendo y ser sacados de repente de ese nivel teta? No estaban en delta, no estaban profundamente dormidos. Notarán qué desagradable es. Pero lo que Lasonov descubrió fue que el nivel alfa teta, este nivel de aquí, es donde aprendemos mejor.
Y cuando aprendemos a este nivel, nuestra habilidad para aprender aumenta en forma dramática. Debajo de teta está delta. Delta es de media a 4 ondas por segundo. Y estas son ondas largas, largas. Ahora, a menos de media onda por segundo, uno ya no está funcionando. Realmente, el cese de la actividad cerebral en los encefalogramas es una de las definiciones clínicas de la muerte. Ahora, lo que Lasonov trató de hacer fue, dijo, ¿sería posible llevar a las personas desde beta, donde están despiertas, y llevarlas al nivel alfa-teta, y de cierto modo activar los cerebros izquierdo y derecho para que trabajen simultáneamente? Y descubrió un método usando música y relajación. Y comenzó su experimento allá por 1965, 1966 en Bulgaria. Uno de los experimentos más interesantes. Comenzó con el lenguaje, y el lenguaje que escogió fue el idioma francés. Si usted fuera a tomar un curso de francés en su universidad local como adulto, se esperaría que tomara un periodo de 3 a 4 horas, y 3 horas parece ser lo ideal para estudiar un idioma. Se esperaría que en 3 horas usted aprendería de 25 a 40 palabras. Y se esperaría que tuviera un nivel de retención hasta el día de su examen final, con el estudio debido, etcétera, del 80%, o tal vez menos. Lo que Lasonov descubrió fue que la mayoría de las formas en que aprendemos en nuestra sociedad son ineficientes, casi deplorables, y que la persona promedio que consigue un grado universitario en nuestra sociedad después de 4 años y de 25 a 50 mil dólares de gastos, olvida entre el 80 y 90% de todo lo que aprendió en la universidad antes del verano siguiente a cuando dejó la universidad. Realmente casi un 80% se pierde en los 30 primeros días. Unos profesores universitarios sugieren probar esto en la mayoría de las universidades del país. Y muy simple, muy sencillo. Solo se tendría que llamar a todos 48 horas después de su examen final y que lo volvieran a hacer. Se encontraría que la forma tradicional de aprendizaje, que es llenar el cerebro con la mayor cantidad de información posible, llegar y hacer el examen y luego volver a hacer ese examen, verían que olvidaron casi todo. Que esta forma de aprendizaje es muy ineficiente. Toda la información que aprendemos de ese modo se pierde. Es por eso que si llevó un curso de idiomas en su escuela y después fue a uno de esos países donde hablan ese idioma, tal vez no podría recordar más de 3 o 4 palabras y tal vez estén equivocadas. Lasonov decidió usar la música y la relajación. Y esto fue lo que hizo. Bajo condiciones muy cuidadosamente controladas, escogió a 60 estudiantes. Esos 60 estudiantes fueron escogidos de una gran variedad de ocupaciones y ninguno sabía nada de francés. Se les monitoreó muy de cerca y personas que no estaban a favor de este experimento los vigilaron atentamente. En 1966 escogió a las 60 personas y pensó que tendría que incrementar enormemente el nivel promedio de aprendizaje con el fin de conseguir la aprobación para el establecimiento de su instituto de sugestología. El Instituto de Sugestología fue posteriormente establecido en Bulgaria. Lo que hizo fue, tomó a estas personas, y tenía 60 personas. Su meta era que aprendieran 150 palabras por sesión, 150 palabras por sesión con altos niveles de retención. Lo que hicieron fue que los ingresaron, tocaban música suave, la luz era tenue, y les leyeron las palabras en las tarjetas con el francés por un lado y el búlgaro por el otro. Y al leerlas, los estudiantes tenían que repetir las palabras en un estado de profunda relajación y los llevaron a un estado de conciencia total y repasaron las palabras y los examinaron con ellas. Descubrieron desde las 3 primeras sesiones, primero que nada, repasar en un estado relajado, segundo, escuchar las palabras en un estado de relajación profunda y tercero, revisar de nuevo en el estado consciente. Y descubrieron que desde la primera sesión conseguían un 98% de retención y que en los exámenes al final de cada sesión recordaban el 98% de lo que habían aprendido. Condujeron este experimento por 6 semanas y cada estudiante en la clase consiguió un 98% de retención sin ninguna experiencia en el idioma. Y antes de terminar con este experimento, en el 66 pidió voluntarios y consiguió 15 más. 15 de estos estudiantes se ofrecieron y él dijo, ¿sería posible aprender 500 palabras en un día? Pues
Llegó el sábado y trabajaron todo el día porque nadie en la historia registrada ha aprendido nunca 500 palabras en un día. Y al final del día consiguieron un 98% de retención en 500 palabras. Y un punto interesante fue que muchas de estas personas estaban sufriendo de desórdenes mentales y realmente 40% de ellos provenían de los registros de psicólogos y psiquiatras. Después de este periodo de aprendizaje de 6 semanas de aprender 150 palabras al día, casi todos ellos estaban mucho mejor. No había estrés en este tipo de aprendizaje, era muy relajante. Descubrieron que aclaraba sus mentes y se sentían maravillosamente después, contrario a nuestra forma actual de aprendizaje tan estresante, tan tensa y tan competitiva. Descubrieron que después de aprender estas 500 palabras, al final del día todos se sentían perfectamente, no había estrés ni fatiga, nada. Bueno, dijo, veamos si es posible incrementar esto antes de desbaratar el experimento, y volvió a llamar a 12 de los estudiantes, a los mejores. 2 semanas después se reunieron para ver si podían aprender 1000 palabras en un día. 1000 palabras flamantes en un solo día. Y el resultado fue que al final del día habían podido aprender las 1000 palabras con una retención del 98%. Lo interesante después, unos 6 meses después, llamaron a todos los 50 estudiantes para ver cuánto del idioma recordaban. No tuvieron oportunidad de leer, no tuvieron oportunidad de hablar y descubrieron que retuvieron un 69%. Sin repaso, y con un repaso la retención total fue del 98%. En otras palabras, este método de música con relajación, de bajar al nivel alfa-teta y de activar ambos cerebros había llevado a un incremento dramático en la habilidad de aprendizaje. En 1974... Lasonov, bajo experimentos controlados, incrementó la tasa hasta 1800 palabras en un día con un 98% de retención. En 1979, en un experimento especial con estudiantes seleccionados, Lasonov aumentó la tasa hasta 3000 palabras en un día y logró, al activar el cerebro, un 98% de retención. Esto es extraordinario, es algo que dirían nunca visto ni creíble. Pero lo que Lasonov descubrió fue que la capacidad de aprendizaje del cerebro es infinita. La capacidad de su cerebro para aprender y para retener información. Por ejemplo, si habla bien inglés, tal vez use como 1200 a 2000 palabras en el transcurso de un día normal de su vida. Todo lo que necesita son 2000 palabras para ser fluido o funcional en cualquier idioma. La persona angloparlante promedio usa menos de 1200 palabras. Realmente algunas personas, en especial al descender en la escala educacional, usan a veces menos de 500 palabras en todo su idioma. 2000 palabras le permiten leer cualquier periódico, cualquier revista, oír radio, ver televisión, excepto cualquier cosa técnica. Lo que Lasonov probó fue que era posible para una persona aprender un idioma al día, pero permanentemente. Y esta tecnología está comenzando a cambiar la forma en que aprendemos. Está comenzando a revolucionar toda nuestra comprensión del lenguaje. Lasonov también ha desarrollado muchas otras técnicas y entendimientos. Descubrió que la música suave y gentil es una parte crítica de este aprendizaje. Que la música barroca, la música de 60 latidos, disminuye los latidos cardíacos, disminuye la actividad de ondas cerebrales y el cuerpo y la mente entran en sincronía con la música y la información que ingresa es crítica, que puede aprender temas técnicos, puede aprender medicina, filosofía, psicología. He tomado varios cursos sobre aprendizaje acelerado u óptimos para aprender estas metodologías y lo que he descubierto es que puede aprender, aún sin ninguna de las ciencias ni la tecnología, puede aprender cosas muy rápido si hace lo que le voy a decir. Estas son las claves para acelerar la forma de aprender. La número 1 es definir qué es lo que quiere aprender y necesita aprender con el fin de tener más éxito y ser más eficaz. No puede aprender algo en lo que no está interesado. No puede aprender algo que no mantenga su atención. No puede aprender algo aburrido. Asegúrese de que lo que está estudiando es importante para usted. El número 1 es definirlo. Y cuando comience a estudiar, defina su propósito. ¿Por qué está aprendiendo este tema? Piénselo detenidamente, lea todo, estudie y solo estudie las cosas con un objetivo en su mente. Debe tener una meta. Número 2, debe tener un deseo intenso de aprender. Debe tener un deseo. En otras palabras, no puede aprender porque alguien más quiere que aprenda. El número 3 es siempre estudie cuando pueda con la música clásica. Música clásica suave, sin palabras.
Música clásica suave de cualquier tipo, en especial música del periodo clásico de Mozart, Bach, Brahms, Dvorak, Beethoven, Stravinsky, por ejemplo. Estos compositores tienen un golpe, un estilo barroco clásico dentro de su música. Y si estudia con música clásica o incluso con sonidos ambientales, sonidos de olas, océanos, música blanca, si tiene ese fondo, relaja el cerebro, abre los hemisferios izquierdo y derecho y permite que la información entre por el cerebro izquierdo y se internalice en el cerebro derecho, donde se almacena en el asiento de la memoria, y lo que se desea hacer a través de la música es relajar al cuerpo calloso, relajar el cerebro para que la información pueda fluir hacia el cerebro izquierdo y hacia el derecho. Un cuarto punto clave es la repetición del espacio. La repetición del espacio es importante. Muchos me preguntan cómo es que puedo dar un curso como este todo el día sin notas, y algunas veces lo hago día tras día, doy cursos sin notas. ¿Tendré una gran memoria? No, no tengo gran memoria, solo estudio todo el tiempo y uso la repetición del espacio y la repaso una y otra vez. Por cierto, también hay otro punto. Entre más se aprenda, más se aprenderá. Cuando comience a estudiar, recuerde que toma práctica aprender cómo aprender. Toma práctica, práctica, práctica. Entre más practique el aprender a aprender, más probable es que aprenderá. Los primeros días que esté estudiando un nuevo tema, toma un tremendo esfuerzo. Otro punto importante es variedad. La variedad de las estimulaciones es importante. El número de formas diferentes en que se estimula su mente, diferentes revistas, diferentes juegos, diferentes conversaciones, diferentes temas, etcétera, etcétera. Bombardee su mente continuamente con estímulos que desafían su mente y verá que desarrollan la capacidad de aprender y recordar más. Y número 7 es, recuerde esto, se llama el lapso de atención. El tiempo, cuando aprende más, es al principio del periodo de estudio y al final del periodo de estudio. ¿Qué le dice esto? Le dice que en vez de estudiar o leer un periodo largo de tiempo como este, digamos 2 o 3 horas, lo que hace es romperlo y tomar diversos descansos para que tenga una serie de reposos y siempre recordará lo que aprenda al principio del descanso, al principio del periodo y al final del periodo, el principio y el final. Así que entre más descansos tenga, entre más variedad pueda poner en su estudio, más rápido aprenderá. La clave es recordar esto. Todo lo que usted es o llegará a ser solo es el resultado de la información que tome usted dentro de su mente. La información práctica, útil, que tome y use para llevar algún tipo de mejora en el mundo que lo rodea. Si quiere ganar más, debe aprender más. Quiere ser más feliz, debe aprender más. Quiere realizar todo su potencial como ser humano, debe aprender más. Es decir, lea, estudie y aprenda cómo aprender. Si hace usted eso, estará sorprendido de cuánto potencial mental puede liberar. El único factor más fuerte en la prosperidad de la conciencia es la autoestima. Piense que puede hacerlo, pensando que lo merece y pensando que lo conseguirá. Jerry Gillis. El trabajo de Georgi Lasonov al establecer las ciencias de sugestología y sugestopedia, que es la aplicación del poder de sugestión al proceso de aprendizaje, también tiene aplicaciones con respecto a usted y yo en términos de reprogramar nuestra mente subconsciente. Si podemos aprender una materia como francés o inglés, si podemos aprender historia o matemáticas, si podemos aprender algo muy rápido como resultado de una relajación profunda y de música en un proceso sistemático organizado, ¿no podemos también aprender nuevos sistemas de creencias? ¿No podemos también aprender nuevas ideas, conceptos, características, cualidades? ¿No podemos desarrollar confianza, valor, la habilidad para ganar más, la habilidad de ser mejores padres, mejores jefes, etcétera, usando las mismas técnicas? Desde luego que sí. Ahora, con los años y con los siglos, en el curso de la humanidad, los grandes místicos, los grandes líderes, los grandes maestros religiosos, los grandes filósofos y los grandes pensadores han descubierto que al relajarse profundamente, aún sin música, solo relajándose profundamente y meditando o concentrándose en ideas o pensamientos en particular, ya sea una cualidad o un mantra o algo más, la relajación profunda y la meditación sobre un pensamiento en particular nos permite internalizar el pensamiento. Les hablaré de esto por un segundo. La clave es la relajación profunda. Recuerden que hablamos de la ley de relajación. Mientras menos se esfuerce en lograrla, mejor funciona.
En todos los trabajos mentales, el esfuerzo se vence a sí mismo. Por lo tanto, cuando le presenta información nueva a su mente en un estado de relajación profunda, se acepta mucho más rápidamente. Si desea convertirse en un independiente, entusiasta, positivo, rico, influyente y exitoso ser humano, deberá cambiar su programación mental para que su programación interna, sus creencias, sus conceptos propios, sus convicciones esenciales fundamentales, sean consistentes con lo que desea experimentar por fuera. Y la relajación profunda es la clave. Esa relajación es la llave a la bóveda de las riquezas. Esa relajación es lo que libera su potencial atrapado. Y la mayoría de nuestro tiempo moderno lo hemos pasado buscando formas de hacer las cosas más difíciles, de forzar las cosas, de encaminarlas. Cada vez vemos más y más al estudiar la historia del hombre y las religiones orientales que la clave para facilitar las cosas es la relajación. Hasta la Universidad de Harvard ha hecho experimentos en relajación y descubrió que hasta un proceso de relajación profunda cambia la actividad de la onda cerebral sobre las personas que no se relajan. Y hay varias formas. Una es la meditación. Bueno, ¿qué es meditación? La meditación simplemente es cerrar los ojos, respirar profundamente y llegar al estado alfa. Es tan simple como eso. Al tomar una respiración profunda y cerrar los ojos, llega a alfa y su onda de actividad cerebral va de aquí hacia acá. Cuando está sentado en la banca de un parque soñando despierto, es una forma de meditación sin cerrar los ojos. La meditación es muy saludable, relajante, refrescante. El doctor Herbert Benson de la Universidad de Harvard descubrió que si repite la palabra uno una y otra vez, con eso basta. Si cierra los ojos y repite la palabra uno cada vez que exhale, llegará a un estado de meditación en pocos segundos, aunque nunca antes lo haya hecho. Así que la meditación es saludable. ¿Qué hace? Relaja todo el cuerpo, relaja la mente, integra la personalidad, hace que se sienta más calmado y más seguro, disminuye su punto de destello, pues hace que se sienta más seguro de sí mismo y que sea menos factible que se enfade y se ponga tenso, hace que duerma mejor por la noche, logra que digiera mejor, logra que realice mejor sus metas, etc. La meditación y la relajación profunda son una parte esencial de que usted logre su potencial. A veces las personas dicen, no tengo tiempo. Cuando no tenga tiempo es el momento en que más debe hacerlo. Cualquier cosa que lo lleve a un estado de relajación profunda lo lleva hasta el punto en que su mente puede funcionar en los niveles de alfa e integrar su personalidad. La ciencia se llama psicoquinesis y dice que la meditación sobre cualquier tema realmente sintetiza e integra y reúne la mente. Bueno, Lasonov también descubrió que la relajación de la mente con la música, esta es la segunda parte, puede acelerar el proceso. Que cuando toca música suave, cuando está en un estado de relajación profunda, realmente puede llegar más profundo hacia la relajación y su mente se relaja más y como resultado funciona mejor. Si combina la relajación con la música, más la entrada de información, o la entrada de palabras o ideas, puede aprender a un promedio acelerado. Puede llevar a cabo cambios del comportamiento rápidos y permanentes. Actualmente en el mercado existe un gran número de cintas subliminales donde tocan palabras ocultas debajo del sonido de la música, olas del mar o algo parecido. Hay mucha investigación que muestra el trabajo con cintas subliminales. Algunas de las cintas subliminales que se venden no se basan en esa investigación, se basan en otros principios. Le sugiero que las revise con cuidado cuando las compre, porque algunas de ellas son completamente inútiles, muy caras e inútiles, y algunas de ellas son excelentes. La música más las entradas de información hacen que la mente consciente, la mente que dice un segundo no voy a aceptar esa información, hace que la mente consciente, el guardián en la puerta del subconsciente, se relaje, se duerma, y cuando la mente consciente se duerme, las palabras combinadas con la música llegan hasta la mente subconsciente y cambian y revisan toda la programación previa y logran sacar el cambio permanente en el comportamiento. A esto le llamamos el proceso de la afirmación en cinta que explicaré en un segundo. Déjenme darles una explicación breve con respecto a Muzak. Hay muchos sistemas que se han desarrollado ahora. Sistemas que tocan una especie de música neutral como fondo, música en las oficinas, almacenes, tiendas. En un experimento en Montreal, un experimento en las tiendas Dominion hace algunos años, tomaron y establecieron el sistema Muzak, una serie de mensajes que decían no roben las tiendas, robar es malo,
Si roba lo atraparán y lo llevarán a juicio. Si roba, cuando lo enjuicien le darán un registro criminal, así que el robo en las tiendas es algo que no debe hacer. Repetían ese mensaje una y otra vez. Era inaudible para el oído humano. Lo único que los compradores podían oír era la música. Era una tienda que estaba en un área donde había mucho robo de tiendas. Descubrieron que al tocar esto, por un lapso de 2 meses, durante 2 meses tocaron este mensaje con el sistema Muzak y después de esos 2 meses, el nivel de robos bajó 50% en esa tienda. Lo dejaron 2 meses más y se quedó en ese nivel y después volvieron a tocar música normal. En el transcurso de los 2 siguientes meses, el nivel de robo volvió a su nivel normal. Ahora usan el mismo proceso, por cierto, y seguirán usando el Muzak para sus mensajes de ventas, para sus organizaciones de ventas. Pondrán una serie de mensajes justo en el sistema Muzak. Le dirán a todos que les encanta vender, les dirán te fascina vender, eres un gran vendedor, amas este producto, visitarás a muchas personas, eres un buen buscador de proyectos, administras bien tu tiempo. Toda una serie de mensajes con eso que se disimularán detrás del sistema Muzak y verán que sus ventas subirán 10, 20, 30, 40, 50%. En algunas operaciones en almacenes tienen sistemas de esta clase, sistemas Muzak que dicen no le robarás a tu patrón, no le robes al almacén, etc. Y el robo o el vandalismo bajará 10, 20, 30% en cuestión de muy poco tiempo. Esto nos lleva a lo que llamamos afirmaciones en cinta, que es la relajación progresiva con la música. La afirmación en cinta es absolutamente maravillosa. La afirmación en cinta es una forma de poner sus metas en una cinta con música y tocarlas una y otra vez a sí mismo en un estado de relajación. Llegan más allá de la mente subconsciente y bajan hasta el subconsciente y comienzan a volverse ciertas en su realidad. Comenzamos a usar afirmaciones en cinta hace varios años. Ahora tengo miles de graduados que usan las afirmaciones en cinta y solo les diré esto, que cada meta que he puesto en una cinta musical y que me he tocado una y otra vez se ha materializado en mi realidad. Cada una de ellas se ha vuelto cierta, y algunas de ellas en un periodo sorprendentemente corto. Este es uno de los descubrimientos más sorprendentes, en la educación. La afirmación en cinta es uno de los descubrimientos más sorprendentes en todo el proceso de establecimiento y logro de metas. Puede cambiar su personalidad, lograr metas, incrementar sus ingresos, bajar de peso, dejar de fumar, hacer cosas notables con su vida, y puede hacerlo en forma rápida y permanente usando este método. Las claves para las afirmaciones en cinta que necesita entender son: número 1, es una forma de relajación progresiva con música. La relajación progresiva es un método de ir por todo el cuerpo con palabras y relajando cada grupo muscular. Cuando toca la cinta, oirá una voz que le contará y estará cada vez más relajado y cada parte de su cuerpo se relaja más y más y más profundamente y cada vez estará más y más y más profundamente relajado. Descubrirá que toda la tensión queda fuera de todo su cuerpo y su cuerpo se relaja por completo. Verá que su mente consciente se relaja y baja hasta alfa. Segundo, esta es una forma de lo que llamamos condicionamiento heterogénico. El condicionamiento heterogénico significa hetero, otro, y génico significa mente. Y en esto usamos la palabra usted. Es un proceso condicionante en el que al estar oyendo la cinta escucha la palabra usted. Usted se agrada mucho a sí mismo. Usted realmente se agrada o usted acepta una responsabilidad completa de su vida. Usa afirmaciones que son muy simples, claras, positivas, de tiempo presente, pero en el caso de usted, ¿por qué? Porque cuando oímos otra voz, aunque hagamos nuestra propia cinta con nuestra propia voz, siempre usamos usted. Cuando tomamos información de otra voz, por costumbre de nuestra infancia, de nuestros padres o de alguien más, usamos usted. Ahora hay algunas personas que dicen que se supone que debe poner en las cintas las palabras gano, o peso, o me agrada mi persona, pero cuando oímos a alguien más hablando sobre sí mismos, no tiene ninguna impresión sobre el subconsciente. Cuando haga una cinta que va a escuchar, siempre deberá usar el usted para recibir el mensaje. Cuando habla consigo mismo, siempre dice yo soy, yo puedo, yo hago. Un tercer punto es que es saludable, que es relajante y refrescante. Si toca esta cinta unos 20 minutos, y vamos a darle esta cinta en un momento, si toca esta cinta
Cuando llegue a casa por la noche, si la toca a la mitad del día, será mejor que una siesta, mejor que dormir un poco, mejor que un baño de vapor, porque lo relajará y lo refrescará y se sentirá saludable, y aunque no haga nada más, lo hará sentirse muy bien. El cuarto requisito es que lo haga 2 veces al día. Lo óptimo es hacerlo 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. Y hágalo con el estómago vacío. El mejor momento para tocar esta cinta es por la mañana antes de desayunar y por la tarde después de llegar a casa, pero antes de cenar. Si solo puede hacerlo una vez al día, hágalo por la tarde. Es mejor que un trago, es mejor que un Valium, es mejor que un Librium. Lo refrescará, lo levantará, suavizará su personalidad, lo hará sentirse perfecto consigo mismo. Así que hágalo 2 veces al día. El número 5, use música suave y relajante. Puede usar casi cualquier música que le guste, suave, relajante o la música clásica que le guste. Puede usar música barroca, puede usar el sonido del océano, puede usar música clásica suave de cualquier sinfonía que le guste, pero música suave y relajante como fondo es lo que hace que la mente se relaje y se relaje y se relaje. Y descanse. Puede usar música de flauta, puede usar música de guitarra, puede usar el violín, puede usar cualquier cosa que sea relajante, que haga que se calme y se tranquilice. Pero ninguna música ni nada que tenga palabras. Y otra característica de esto es la posición que use. A esto le llamamos asumir la posición. Significa sentarse derecho, relajado, con los ojos cerrados. Y a esto le llamamos asumir la posición. Y básicamente la posición es sentarse en una silla, sentarse totalmente erguido, los brazos hacia adelante sin tocar, cierre los ojos, respire profundamente y solo oiga la cinta. La cinta está completa, todo lo que tiene que hacer es ponerla y lo llevará a un estado de relajación profunda muy similar a este. En un estado de relajación profunda. Mientras esté en ese estado de relajación tocará una serie de 10 afirmaciones, 5 cada uno. Y al final de esas 10 afirmaciones, lo regresará a un estado de total conciencia. Todo este proceso lleva como 21 minutos máximo. Muy simple, es completamente inofensivo, no tiene que preocuparse por ello. Ahora, algo muy importante con respecto a esta posición, que esté sentado erguido. Alguien me dijo, ¿puedo hacerlo antes de dormir? Lo que pasa si trata de hacerlo en la cama o acostado es una de 2 cosas. Se quedará dormido, y cuando se quede dormido el mensaje dejará de pasar a la mente subconsciente. O número 2, es que estará tan relajado y refrescado que se despertará y no podrá quedarse dormido. No haga esto cuando se vaya a la cama, y menos si tiene dificultad para conciliar el sueño. Tenemos muchas personas que han estado pasando por periodos de estrés en su vida y han descubierto que tocando esto, a veces 5, 6, 7 veces al día, han podido calmarse por completo, superar el insomnio y dormir profundamente por primera vez. Así que el número 7, hágalo sin interrupciones. Vaya a alguna parte donde pueda tocarla sin interrupciones. Si está cerca de un teléfono, desconéctelo y aléjese de él. No hay nada peor que tocar esta cinta y tener que responder el teléfono en el intermedio o que alguien lo interrumpa. A veces las personas dicen, ¿puedo tocarle en mi auto? Yo digo, sí, puede tocarle en su auto si es que conduce su auto con los ojos cerrados. Las personas dicen, ¿puedo tocarla mientras corro? Sí, sí, corre con los ojos cerrados, porque si sus ojos están abiertos, y esto es importante, si sus ojos están abiertos, sus ojos están bombardeados con tanta estimulación que no puede llegar a alfa. Así que es importante recordar esto, que no haya interrupciones. Hágalo 2 veces al día con el estómago vacío, no lo haga después de beber nada, no lo haga después de comer algo y no lo haga después de fumar algo más fuerte que un cigarrillo. ¿Qué pasará como resultado de esto? Este proceso solo necesita 2 cosas. Necesita disciplina, que es lo que a muchas personas les falta y por lo que muchas personas fracasan, y necesita repetición. Es muy simple. Repetición. ¿Qué pasará? Pues, la primera vez que use esto notará una profunda relajación. Muchas personas han dicho que se relajan más profundamente con esta cinta que con cualquier otro proceso que hayan probado. Algunos han probado la meditación y muchas cosas más. Segundo, encontrará que en un lapso muy corto, en 2 o 3 días, se sentirá mucho más calmado. Se sentirá mucho más relajado, mejor
mejor consigo mismo, descubrirá que su punto de destello, sus niveles de tensión han bajado. En una semana las personas que lo rodean notarán la diferencia, dirán, estás haciendo algo diferente. En un mes las personas que solo lo conozcan en forma marginal notarán que existe una diferencia en su personalidad. Un buen amigo mío, psicólogo, destacó que la forma en que primero notó el efecto de esta cinta es que antes se ponía muy tenso con el tránsito. Si conducía con tránsito y alguien se le cerraba o se quedaba embotellado, se ponía furioso, y lo que hizo fue, descubrió que al tocar la cinta ya no se ponía tenso, solo se relajaba, y tal vez se molestaba, pero solo se molestaba unos segundos y después se volvía a calmar. Así que es muy sano, y por cierto, no puede tocar esta cinta y ser un tipo de persona estresada. Ahora, ¿sobre cuántas metas puede trabajar? Si hace su propia cinta, puede trabajar sobre 10 o 15 metas en su cinta. Cuando escriba sus metas, lo que hace es esto: repita al principio de cada meta lo que es una afirmación positiva en tiempo presente. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. O, sí, es cierto. Lo que hace esto es que refuerza la afirmación y lo lleva más y más profundamente al subconsciente. Por ejemplo, está escuchando una cinta y cierra los ojos y la cinta dice, usted se agrada a sí mismo incondicionalmente, realmente se agrada a sí mismo. Usted dice, sí es cierto, pero cuando le dice eso a su mente, está haciéndole saber a su subconsciente que es una aseveración cierta. Recuerde, en la afirmación, el efecto más poderoso sobre su subconsciente es lo que se dice a sí mismo y lo que cree. Si alguien le dice, oye, te ves muy bien hoy, usted dice, sí, así es. Note que eso es mucho mejor para sentirse bien que si dijera, no, me veo un poco fachoso. Siempre esté de acuerdo y acéptelo. Repetir. El otro punto que también es importante en esto es hacerlo una y otra vez hasta que se vuelva un hábito. Ponga sus propias afirmaciones. Tome sus propias afirmaciones con respecto a sus metas. Por ejemplo, si quiere bajar de peso, ponga su peso ideal ahí. Si quiere aumentar sus ingresos, ponga su ingreso ideal ahí. Si quiere cambiar su temperamento, ponga su temperamento. Mejor administrador del tiempo, ponga mejor administración del tiempo ahí. Si quiere ser creativo, ponga la creatividad. Si quiere tener más energía, ponga la energía. Quiere dormir en la noche, ponga dormir en la noche ahí. Sea lo que sea que desea en la vida, usted puede lograrlo usando este método y usando las instrucciones que le hemos dado. Si quiere hacer su propia cinta, es muy simple. Tome una pieza de música relajante, tóquela en su grabadora, ponga un cassette en otra grabadora de cassette y con la música de fondo lea el guión que viene con el programa del cassette. Y después lea sus propias afirmaciones y repita cada una 5 veces. Si hace eso y después lee todo el guión, tendrá su propia cinta, y al ir logrando sus metas, lo más conveniente es que haga una cinta nueva. La cinta que le damos con este programa basta para que le dure mucho tiempo, porque se hizo después de años de experimentar con otras personas y descubrimos que las 10 metas de esta cinta son las 10 más importantes. Si usa este método de afirmación en cinta, en muy poco tiempo notará cambios en su vida, cambios en sus resultados, cambios en su salud, cambios en su temperamento, cambios en su personalidad. Y le repito lo que le dije antes, nunca he puesto una meta en una afirmación en cinta que no haya logrado exactamente en el momento adecuado y exactamente en la forma adecuada. Y le funcionará como me ha funcionado a mí. Buena suerte. Los imperios del futuro son los imperios de la mente. Winston Churchill. Al inicio de este curso hice la pregunta de por qué algunas personas tienen más éxito que otras, y un amigo mío que ha estado en esta industria por muchos años me dijo una historia que creo que disfrutarán y que pensé que era muy relevante. Dijo que invitó, como diácono de su iglesia, invitó a un caballero judío que fuera a su iglesia, una iglesia cristiana, y hablara de la religión en puntos de comparación, la religión judía comparada con la religión cristiana. Bueno, el caballero judío fue y se paró frente a los feligreses y comenzó su charla diciendo, damas y caballeros, examiné su libro y he examinado nuestros libros, y he examinado sus enseñanzas básicas y he examinado nuestras enseñanzas básicas, y he llegado a esta conclusión. Dijo, la Biblia y el Talmud, todos nuestros libros dicen que las dos más grandes reglas de la vida son el amor a Dios y a nuestros semejantes como a uno mismo. Damas y caballeros, todo lo demás serían comentarios. Todo lo demás
son comentarios. Hemos estado trabajando en el campo del éxito por 25 años y nos sentamos alrededor de esa mesa no hace mucho y dijimos, ¿qué es el éxito? ¿Cuáles son las determinantes del éxito? Y la conclusión unánime simplemente es esta. Damas y caballeros, el éxito son las metas y todo lo demás son comentarios. El éxito son las metas y todo lo demás son comentarios. Y no creo que haya nada que ustedes aprendan que sea más cierto que esto. Durante este curso hablamos de muchas leyes diferentes, la ley de atracción, de correspondencia, de las creencias, expectativas, etc. Pero se encontró que la única forma de utilizar todas estas leyes, la forma más fácil de utilizar todas las leyes, es simplemente establecer una meta. Cuando establece una meta, ¿en qué cree? Una meta, lo que espera que pase, una meta, que atrae hacia su vida personas y circunstancias que están en armonía con su meta. ¿Qué efecto tiene la ley de correspondencia sobre usted? Su mundo exterior estará en armonía con su mundo interior, una meta. ¿Sobre qué se concentra? Su meta. ¿Qué planta en su subconsciente? Su meta. ¿Qué usa para la ley de sustitución? Una meta. Una meta hace posible que usted pueda unir todas las leyes del universo para ayudarle a tener éxito sin siquiera pensar en ninguna de las leyes. Es por eso que en todos los estudios de hombres y mujeres de éxito encontrará una intensa orientación hacia las metas. Y sin embargo, aún sabiendo eso, aún sabiendo que el éxito depende de las metas, depende en forma crucial de las metas, hemos visto que menos de un 5% de la población tiene metas. Es todo. Una vez escribí un papel o un artículo para un periódico y la cita que sacaron del periódico fue: aquellos que no tienen metas se condenan para siempre a trabajar para aquellos que las tienen. Si no tiene metas para su vida, estará condenado para siempre a ayudar a otras personas a lograr sus metas. De hecho, en 1953, uno de los famosos estudios, en 1953 en la Universidad de Yale hicieron un estudio en la clase de graduación de los estudiantes de último año. Y entre otras cosas les preguntaron, ¿tienes metas? ¿Has hecho planes para lograrlas? Y descubrieron que solo un 3% de los futuros graduados, una de las clases más favorecidas que se hayan graduado en la Liga de Marfil de América, tenía metas. Volvieron en 1973, 20 años más tarde, y les preguntaron, entre otras cosas, ¿cuánto dinero vale ahora contra lo que valía en 1953? Y descubrieron que el 3% que había establecido metas al principio de sus carreras valía más en términos financieros que todo el otro 97% junto. Este es un logro fenomenal, pero no es poco común. De hecho, todas las estadísticas que he visto sobre el establecimiento de metas, y he sido un fanático del tema del establecimiento de metas, muestra que solo un 3%, 1 en 30, tiene metas claras y específicas por escrito con planes de acción para su logro. Y permítanme decirles esto: la habilidad para establecer metas y la habilidad para hacer planes de acción para su logro es la habilidad maestra del éxito. Es la habilidad maestra. Es la habilidad única más importante que podrá aprender, y durante el curso de lo que vamos a hablar ahora, si puede aprender a establecer y lograr una meta importante, será lo más importante que pueda descubrir, más importante que las matemáticas, que la ciencia, más importante que la tecnología, que la habilidad en las ventas. Es la habilidad para establecer metas. Una vez que haya establecido metas, logrará desencadenar lo que llamamos el mecanismo de búsqueda de metas cibernéticas del cerebro. El mecanismo de búsqueda de metas cibernéticas es el mecanismo que, una vez que ha programado el cerebro o impreso el cerebro en su subconsciente, tenderá a moverse en forma automática sin errar hacia la meta, y su meta tenderá a moverse hacia usted. Es casi como si hubiera puesto en movimiento toda una serie de fuerzas cósmicas que hacen que se mueva sin errar, aunque no sepa dónde está la meta. Hablaremos de eso y por qué eso funciona más adelante. Es decir, que dentro de usted está un mecanismo que lo llevará sin errar hacia lo que usted quiere lograr mientras sepa lo que es. El gran H.L. Hunt, el multimillonario petrolero, dijo cuando le preguntaron sus secretos para el éxito en un programa de televisión: solo hay dos cosas que necesitan saberse para tener éxito. Número 1, decida exactamente lo que quiere. Dijo, número 2, determine el precio que va a tener que pagar y después resuélvase a pagar ese precio. El problema es que la mayoría de las personas no saben lo que quieren. En nuestra civilización, en la sociedad, cualquiera puede tener lo que desee en la vida, pero un 90% de la población tiene o una idea vaga de lo que desea o no tiene ninguna idea. Y para cuando se termine esta sesión, estoy seguro de que esto lo habrá hecho cambiar. El establecer metas es la habilidad maestra del éxito.
Creo que el establecimiento de metas debería enseñarse desde el jardín de niños y durante todos los años de escuela debería haber un cierto módulo y un cierto proceso de enseñanza a los jóvenes a establecer metas. Garantizaría un mayor éxito más rápida y fácilmente en la vida que cualquier otra habilidad que se pueda aprender. Sin importar qué edad tenga, sin importar dónde esté hoy, entre más pronto aprenda a desarrollar la habilidad maestra del éxito y a practicar por repetición una y otra vez hasta que esté completamente enfocado como un ser humano que logra metas, más pronto aprenderá, más rápido logrará grandes cosas en la vida. Un punto interesante, todos tenemos lo que llamamos mecanismo de fracaso en la vida. El mecanismo de fracaso se activa automáticamente. La gran mayoría de las personas fracasa para no vivir con todo su potencial. Fracasan y no llegan a ser lo que son capaces de ser, más de un 80%. Y el mecanismo de fracaso es lo que llamamos la zona de confort. Es la tendencia de entrar en la zona de confort y hacer lo que es sencillo. Evitar hacer los esfuerzos necesarios para tener éxito. Y este mecanismo de fracaso se activa automáticamente. Desde el momento en que éramos niños, ya hemos aprendido el principio del placer, nos dirigimos hacia lo que es placentero, lo que es fácil, lo que es divertido, lo que se disfruta, y nos alejamos de lo que es incómodo, difícil o de la disciplina que demanda esfuerzo, etc. Sin embargo, la única forma de erradicar ese mecanismo de fracaso es activando nuestro mecanismo de éxito, y su mecanismo de éxito está desencadenado por una meta. Cuando escribe una meta, erradica el mecanismo de fracaso. Cuando establece una meta, erradica el mecanismo de fracaso. Cuando establece una meta, libera energía positiva, forma dirección y deseo, le da persistencia, claridad de pensamiento, le da intensidad, propósito y lo mueve hacia la búsqueda de su objetivo. La única forma en la que puede romper la zona de confort es estableciendo metas que son progresivamente más altas que cualquier cosa que haya logrado. Todos los líderes de los estudios que he inspeccionado en pocos años toman como hábito consciente el no quedarse atrapados en la zona de confort. Siempre están conscientes de que la tendencia natural es deslizarse, tomarlo con calma, así que siempre están estableciendo metas solo un poco más altas que las que acaban de lograr. Siempre luchando, siempre llegando más allá de cualquier cosa que hayan hecho antes. Los mantiene en crecimiento, los mantiene vivos, los mantiene alerta, los mantiene brillantes y los mantiene con éxito. Ahora sabemos, por cierto, que el logro de metas es automático. Se tiene un mecanismo cibernético. Una vez que ha programado una meta en su mente, va en su busca automáticamente. El problema es que no establecemos metas. Como seres humanos somos un organismo que logra metas. Estamos felices cuando logramos una meta. El único momento en que estamos completamente vivos es cuando trabajamos hacia algo que es importante para nosotros. Necesitamos ese sentido de significado y propósito, ese sentido de dirección, de significado en su vida. La pregunta no es por qué las personas no logran metas. Lograr las metas es automático. La pregunta es ¿por qué las personas no establecen metas? He escuchado por años antes de que comenzara a trabajar sobre este tema. Se supone que establezcas metas. Y he hablado con quienes han leído libros y tomado los cursos y les digo, ¿tienen metas por escrito? Y no tienen ninguna meta. Yo empecé a estudiar la psicología del establecimiento de metas y descubrí que hay 4 razones importantes por las que las personas no establecen metas. Aunque saben que deberían, saben que son importantes y se los han dicho una y otra vez. Y hasta que entienda estas 4 razones y sepa cómo funcionan sobre usted en forma inconsciente, no podremos continuar. Así que hablemos de ellas. ¿Por qué las personas no establecen metas? La primera razón por la que las personas no establecen metas es que no se dan cuenta de la importancia de ellas. No se dan cuenta de la importancia de las metas. ¿Qué significa esto? Significa que usted y yo somos producto de nuestra crianza, o usted y yo somos producto de nuestra influencia paterna, nuestros hermanos, hermanas, amigos, familia. Si creció en una casa donde sus padres no enfatizaban las metas, no hablaban de metas, no lo alentaban a que usted estableciera metas a temprana edad, ¿sabe qué pasa? Pues que puede crecer y convertirse en adulto y ni siquiera saber que existe tal cosa como las metas en el mundo. En los estudios de quien tiene éxito en América, descubrieron algo interesante, que la conversación en la mesa familiar era una determinante importante del carácter de los niños que crecían y salían de esa casa. Que si la conversación estaba orientada hacia las metas, hacia el éxito, hacia los logros, entonces los jóvenes crecían
creyendo y trabajando hacia las metas en forma tan natural como si usaran un tenedor o un cuchillo o se lavaran las manos. Así que la mayoría no se da cuenta de la importancia de esto. Por favor, entienda que el establecimiento de metas es importante, es vital para el éxito, y lo más noble que una persona puede hacer por sus hijos es ayudarlos a establecer metas realistas que valgan la pena desde temprana edad y después darles todo el apoyo posible para que logren estas metas. La segunda razón por la que no establecen metas, vea si esto se aplica a usted, es que no saben cómo. Lo sorprendente, y cuando comencé a estudiar este tema descubrí que todo el mundo necesita establecer metas. Es muy importante establecerlas, debe establecer metas y ponerse un límite para lograrlas. El hecho es que realmente no había una metodología para el establecimiento de metas, y en este curso le enseñaré una metodología de establecimiento de metas que es pura dinamita. Se considera una de las mejores metodologías para el establecimiento de metas. Pero si no sabe cómo establecerlas, yo podría decirle todo el día que lo haga y no le serviría de nada. Puede asistir hasta 12 o